agarran de inmediato. O sea, realmente se siente que esto es como una introducción o es más bien como un preámbulo o casi que un epílogo, no sé. ¿Ustedes qué opinan frente a este texto? O sea, ahí empieza, digamos, el asunto de la información. O sea, ¿no? O sea, se sintieron perdidos, se sintieron... Lo pueden exponer por el chat, ¿no? Por el chat pueden decir, no, profe, no agarré ni una, por ahí le cogí como esta partecita, no sé, ¿no? Entonces, con este experimento uno que hicimos, digamos que una de las cosas que uno tiene que procurar al momento de realizar diseño de información es indudablemente algo que ya ustedes conocen y es, primero, pues estar centrado en el usuario, ¿no? ¿Quién es el usuario o la usuaria, ¿cierto? Que va a recibir pues esta información, ¿cierto? Entonces, fíjense que este texto lo construí desde mi percepción, ¿cierto? Y pues para mí es un texto que está bien, ¿cierto? Pero cuando ya lo pongo a circular, es muy probable que alguno que otro me diga, pues suena muy poético, pero realmente no entendí el sentido, ¿cierto? Entonces ahí empieza, digamos, como la primera etapa. Siempre, digamos que tenemos o entramos en contacto con la información, a veces hay información que está construida como para cierto círculo, como para cierto tipo de persona. Y lo ideal, ¿cierto? Es poderle llegar a cualquier persona, ¿no? Digamos que los problemas que afronta el estudio de diseño de información tienen que ver, pues primero con el tema de reducir el esfuerzo cognitivo. O sea, que las personas, no es que digamos que estemos como supeditando a las personas, no, estamos diciendo es como tratar de hacerle su vida más sencilla en lo posible. Otra cosa es también, digamos, como asegurar que la comunicación sea efectiva, ¿no? Si es efectiva es porque entendió los términos, entendió el sentido y de cierta forma es un texto claro, ¿no? Entonces, en este caso, el texto suena muy bien como para una novela, tal vez de ciencia ficción o tal vez para un ensayo filosófico, un paper, pero para nosotros que estamos hasta ahora entrando en esto, pues esto se vuelve como, no, espere. Entonces vamos al siguiente, ¿no? Vamos al siguiente. El siguiente, pues digamos que es, ¿no? Lo mismo, pero entonces ahora con palabras más castizas, ¿no? Entonces, el diseño de información, tomando en cuenta las palabras de Jorge Frascara, es un enfoque del diseño gráfico centrado en el usuario que tiene como objetivo principal asegurar la efectividad de la comunicación mediante la facilitación de los procesos de percepción, lectura, comprensión, memorización y uso de la información presentada. Esto es de su texto, que es el diseño de información del año 2002. El proceso que sigue cualquier problema afín a este enfoque incluye tres momentos: la selección, la organización y la implementación de su presentación visual. Estas labores requieren el desarrollo de la habilidad para procesar, organizar y presentar información de manera lingüística y no lingüística. También requiere de una agudeza sobre los procesos cognitivos y perceptuales, de la legibilidad de los símbolos que construyen las palabras usadas en cada mensaje enviado y recibido. Ahora, si lo comparan con el anterior, ¿cierto? Digamos como que este texto ya como que les permite dar un norte, ¿no? Ya como que ustedes se sienten, digamos, como más cercanos, o por lo menos ya dicen, pues esto ya está hablando como en los términos que estoy esperando. Entonces, comparando el primer texto con este otro, pues digamos cuál les parece que cumple las primeras, digamos, condiciones del diseño de información. ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí ya, en este caso, me centré en, digamos, en ustedes, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora me voy a centrar de lado de ellos, qué es lo que están esperando. Entonces, claro, es un texto que ya, pues, por lo menos nos tiene términos que ustedes ya como que conocen, ¿cierto? Ya son como, digamos, más cercanos, más afines, y pues ya como una idea más clara del asunto. Entonces, este es el texto con el que arrancamos esto, ¿no? Eh, Hay una frase que me encanta y pues les comento de una vez, ¿no? Digamos que soy un gran devoto de todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, entonces es muy probable que en las siguientes clases hayan muchas referencias a esto, porque indudablemente pues de ahí como que se vienen muchas ideas. Entonces hay un escritor inglés que se llama John Brunner.
Él, digamos que es como parte de lo que se conoce como el New Wave, ¿no? Una literatura como más enfocada en los temas sociales, en particular, y económicos. Y él tiene una frase que me encantó que es, no pienses en el futuro, estás en tu derecho, pero no te quejes si cuando llegue te pilla con la guardia baja. Creo que es una frase que nos cae como anillo al dedo, pues con toda esta situación en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, es desde un libro que se llama El jinete de la onda de choque. Miren ustedes la época, está escrito en el año 1965 y en ese momento él predice, ¿no? Que en el 2010 va a existir o va a haber una tasa poblacional de 7.000 millones de habitantes. O sea, este señor vaticinó nuestras condiciones del presente y además pues hablaba mucho el tema de que había más o menos una red de 3 millones de personas conectadas a una red de datos, ¿no? Entonces ya hablaba de Internet también, bien usted en la época, ¿no? Ya como que desde los 60 anticipaban todo lo que nos está ocurriendo hoy en día. Casi que él tiene el título de futurólogo. ¿Quiénes, hablando de todo, ¿no? Hablando de todo, quiénes eran los dueños de la información, ¿no? Inclusive me faltó cerrar el corchete, Dios mío. Eso me pasa por ver tanto anuncio en inglés. Bueno, digamos que los dueños de la información, y esto es bien interesante porque de alguna forma el dilema de la información sí tiene que ver pues, con la constructura humana. Digamos que en un principio pues eran, digamos, como los sumos sacerdotes, los chamanes, ¿no? Digamos como el anciano de la tribu. Él era el dueño de la información, ¿no? Y de cierta forma para hacerse acreedor de la información requería de un proceso bastante largo pues para convertirse, ¿cierto? Como en el punto o el eje central de la comunidad. O sea, él era el que tenía como primero el conocimiento ancestral, los mitos, las leyendas, las historias, las técnicas, ¿no? Y pues obviamente él la iba dosificando, ¿cierto? Cuando se encontraba pues con su clan, con su tribu, alrededor de la fogata, y empezaba pues a veces, ¿no? A, digamos, a echar alguna suerte, digamos, de huesos o alguna suerte, digamos, de elemento de adivinación. Hablaba, digamos, también pues como en unos términos que su comunidad entendía y de cierta forma todos confiaban en él, ¿cierto? Entonces podemos decir que la información siempre ha tenido como una fuente, en este caso tenía una fuente principal, una fuente primordial que era pues el anciano de la tribu, ¿cierto? El chamán, ¿sí? Posteriormente, ¿cierto? Y ya estamos aquí como entrando pues en esas dos fases, ¿no? Porque una parte es como es esa cultura ancestral nativa de ciertos pueblos, ¿no? Que eran, digamos, pues más aborígenes, etcétera. Y tenemos las que ya empiezan con las civilizaciones, ¿no? Pues cuando llegan los griegos pues obviamente tienen un elemento para adquirir el conocimiento que era el oráculo, ¿no? Los oráculos pues obviamente estaban controlados por sacerdotes, ¿cierto? Y ellos pues eran los que básicamente controlaban, ¿cierto? La información brindada y la cantidad de información brindada. Entonces ahí en la lámina, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí a la pitonisa, que por lo general siempre escogían una muchacha de 15 años, virgen, ¿cierto? Que tenía como esas condiciones para ser como un canalizador de las energías. Y esta muchacha, pues digamos que al terminar, ¿no? Digamos como este performance, ¿no? Inclusive hacía unos pasos rituales, ustedes no se imaginan, una cosa que parecía danza contemporánea, ¿cierto? Cuando ya termina el proceso, pues obviamente ella lanza unas palabras que solamente los sacerdotes entienden y traducen pues a la persona que quiere saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Para de pronto tener un ejemplo más concreto, podríamos remitirnos a esta película de 300, ¿no? De Frank Miller, que es como la historia de los espartanos y este tipo de cosas, ahí defendiendo las Termópilas. Ahí hay una escena donde se muestra pues todo esto del ritual del oráculo, ¿no? Entonces, siempre había, digamos, como unas claves de acceso, había como un proceso bastante dispendioso para poder acceder a esa información, pero sin embargo, fíjense que todavía seguimos con un control, ¿no? Digamos que hay un control en la información. Luego, pues llegó la iglesia, ¿cierto? Ya cuando empieza esa transición, ¿cierto? Digamos, del politeísmo, de muchos dioses, ¿no? Etcétera. Y llegamos al monoteísmo, aparece pues digamos la iglesia, sus sacerdotes, ¿no? Y pues con todo el respeto que la historia merece, pero ellos se vuelven
casi que los únicos poseedores de ella, ¿no? Inclusive los libros iluminados eran solamente para sacerdotes. El resto, ¿cierto? Digamos que la gente del común solamente tenía acceso a ¿qué? A elementos no lingüísticos, tenía acceso a la imagen, ¿no? Inclusive hay un papa, creo que es el Papa Pío V, que decía, la imagen es al iletrado lo que el texto es al letrado, ¿no? Entonces ya con ese axioma, con esa frase, ¿cierto? Ya como que lanza el propósito de las imágenes como un elemento de información. Y ahí, ¿cierto? Ahí en ese punto empieza, digamos, como a construirse o a darse las semillas, ¿no? De lo que va a venir a ser después el diseño de información, porque una parte es, digamos, altamente visual, ¿no? Entonces, en esta parte altamente visual, vamos a tener primero, pues, el uso de los colores, de las formas, inclusive el uso de unas metáforas particulares, ¿no? Porque hay unas metáforas como el caso, por ejemplo, de la figura del mal, ¿cierto? Que, digamos, la iglesia va a personificar, pues, en lo que va a ser, digamos, el demonio, el diablo, ¿cierto? Que, pues, tiene, digamos, los tonos y tiene, pues, una configuración, ¿cierto? Donde hay, digamos, cuernos, alas de murciélago, cola, etcétera. Lo que hacen es simplemente, ¿no? Tomar elementos de la mitología pagana, incorporarlos para decir, eso que era pagano, ahora es malo, ¿cierto? Y lo bueno, pues va a tener unos colores particulares, va a tener unas formas muy particulares, inclusive si se dan cuenta, por ejemplo, siempre que se habla del mal, tiene colores cálidos, mientras que las cosas que son como lo que es el bien, siempre es como en tonos azules, verdes, ¿no? O sea, como que de cierta forma hacen una partición del ciclo cromático muy radical, ¿no? Y de cierta forma, pues durante mucho tiempo, ¿sí? Pensar en rojo es pensar en el mal, pensar en azul es el bien, ¿no? En fin, cosas que vamos viendo como en el sistema de creencias que se va instalando según la época. Y la iglesia, digamos, como que logra eso, ¿no? Hay una película también muy recomendable, creo que ya la han visto, si no la han visto, pues es chévere que la vean, que es El nombre de la rosa, que es una adaptación de una novela de Humberto Eco, donde se habla pues de un policíaco, una novela policíaca, pero en la Edad Media, ¿no? Y tiene que ver pues con libros, tiene que ver pues con el tema del acceso al conocimiento, ¿no? Inclusive en esa película pues se comenta, ¿no? Que los escribas solamente tenían que escribir. Si leían, ya caían en pecado. O sea, no puedan leer, simplemente tenían que limitarse a transcribir la información, ¿no? O sea, casi que haciendo un poco de algoritmo, un poco de programación. O sea, no lo lea el código porque si no usted se chifla, ¿cierto? Y eso va a pasar con la iglesia. Pero luego, ¿cierto? Empieza un momento de transición muy interesante y es cuando ahí, ¿cierto? Al margen de la iglesia, empieza a surgir otro tipo de ciencias como, o de paraciencias, ¿cierto? Inicialmente que es la alquimia, ¿cierto? Que la alquimia pues tiene como propósito la transmutación de la materia, inclusive ellos tenían pues la quimera, ¿no? O el sueño de la piedra filosofal que era convertir, ¿cierto? Digamos, cualquier material en oro, ¿cierto? Pero más allá de eso, la alquimia también habla, digamos, del principio de disolver y unir, ¿no? Básicamente disolver en partes y luego unir. Se llama code et coagula, algo así, ¿no? Solve et coagula, perdón, ¿no? Como disolver y luego unir, ¿no? Básicamente era como la premisa de los alquimistas y ellos empiezan, pues digamos, a desprenderse, ¿cierto? De esa dependencia de la información del clero, ¿cierto? Y empiezan, digamos, a crear su propia información también, ¿cierto? Y pues por eso también, digamos, que son como eh, eh, gente indeseable por parte, digamos, del clero, ¿no? Eh, Hay otro libro también muy recomendable, de pronto más adelante compartiré alguna lectura, que es de un profesor de historia, ¿cierto? Que se llama Yuval Noah Harari, ¿no? Harari, digamos que es muy conocido por un libro que se llama 21 lecciones para el futuro, y él tiene uno que se llama De animales a dioses, ¿no? Y en este libro, pues me parece muy interesante cuando él propone lo siguiente, ¿no? Digamos que él nos habla que realmente lo que ha diferenciado al ser humano de otras especies es su capacidad para transmitir información sobre aquello que no existe, ¿no? O sea, como darle credibilidad a aquello que no es tangible
y que de cierta forma puede, digamos, como generarse o crearse en nuestras mentes. Entonces, esa es, digamos, como la gran habilidad, y esa gran habilidad, pues sin duda vino con la configuración del lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que el lenguaje, acá entre nos, pues puede decirse que es como la mayor tecnología jamás creada por el hombre, ¿no? ¿Tecnología en qué sentido? ¿No? Tecnología, vamos a partir esto como en dos palabras, ¿no? Entonces, en tecne y logos, ¿no? O sea, fíjense que estoy tomando las raíces, ¿no? Las raíces etimológicas. Entonces, tecne, término griego que significa transformación de la materia, y el logos, que significa la razón de, ¿no? O sea, ¿cuál es, digamos, el objeto, la razón de esa transformación, ¿cierto? Entonces, tecnología, por así decirlo, con el punto seguido, tecnología, es porque de cierta forma el lenguaje nos ha permitido configurar una noción de realidad muy particular, y a tal grado que muchas veces confiamos más, ¿no?, en esa información que nos brindan que en nuestra propia experiencia, ¿sí? Ahí donde viene, digamos, pues el asunto de cómo esa tecnología, que en su momento nos ayudó a organizar el mundo, ahora pues nos empieza como a regir, ¿no? Entonces hay que tener eso muy presente. Con los alquimistas. Y claro, después de los alquimistas vendrían los científicos, ¿no? Los científicos pues ya empiezan a dominar la razón, ¿cierto? Y es cuando ya se empiezan a establecer esos vínculos, más bien, ¿no? Se hace la ruptura con esos vínculos, digamos, como eclesiásticos, como de creencias, por así decirlo, totalmente infundadas, ¿no? Y de pronto, pues, carentes de alguna justificación, y la ciencia, pues que ya está totalmente argumentada y deriva todo en la razón, ¿no? Inclusive, ahí lo decía Goya, el sueño de la razón trae monstruos, ¿no? O sea, digamos, el sueño de la razón genera monstruos, ¿no? Esa es como creo que es una pintura, si mal no estoy, de Goya, y eso va a pasar ahí, ¿no? Digamos, pues con la ciencia ellos van a llegar a establecer ya, pues, el tema de que todo es controlable, realmente, digamos, eso que está diciendo las creencias no son así, son así. Por ejemplo, ahí está Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton, por ejemplo, es un brillante matemático. Recordemos, pues, que de cierta manera él desarrolla unos métodos de investigación particulares a tal punto que también desarrolla sus propias matemáticas para poder lograr sus investigaciones, pero también era un creyente, ¿no? Era un devoto creyente, y él también estaba buscando la manera de acceder a Dios a través de la ciencia, ¿no? Eso también pasó con Descartes, pasó con muchos otros, ¿no?, que de cierta forma no puedan romper ese vínculo con esas creencias, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Y claro, llegamos a hoy en día en un salto súper cuántico, o sea, así, ¿no? Atravesamos décadas, ¿no? Y pues llegamos a lo que hoy conocemos como el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo se define pues como este conjunto, ¿cierto? Es un conjunto finito de datos. ¿Qué quiere decir finito? Que tiene un principio y un fin, ¿cierto? Y este conjunto finito de datos es capaz, ¿no?, de empezar a aprender y de cierta forma empezar también como a tener raciocinio por sí mismo. Entonces, de ahí deriva uno de los máximos temores de la ciencia, y es hasta qué punto las máquinas pueden desarrollar pensamiento por sí mismo y nos pueden controlar. Y claro, todos ustedes saben que esto ha sido parte, o digamos, gran parte de los argumentos de las películas de ciencia ficción estadounidense, ¿no? Pues digamos, siempre crean la máquina que puede curarlo todo, pero también al mismo tiempo están con el peligro de ¿y qué tal si se nos devuelve eso a nosotros? ¿Cierto? Pero más cerquita, el algoritmo hace cosas como, por ejemplo, cuando uno está en YouTube, ¿sí?, brindarte una lista y ponerte cosas que tú no pediste, ¿cierto? O cuando te coloca una serie de noticias que cree que son importantes para ti, pero tú dices, yo en ningún momento pedí eso, ¿cierto? Entonces, el algoritmo es como ahorita prácticamente el elemento que está rigiendo la información, y eso pues de cierta manera es lo que hace, ¿cierto? Que esto pues como que entre a ser cada vez más cuestionable, ¿no? Inclusive pues el mismo hecho de nuestras redes sociales, ¿no? Inclusive nuestros correos electrónicos, que a veces inclusive nos llegan publicidades de cosas que yo no pedí, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué me llegó esto? Porque ya las bases de datos son de dominio global, porque finalmente estamos en una aldea global, ¿no? Otro escritor también de ciencia ficción que se llama William Gibson dice esto, ¿no? El futuro ya está aquí, solo que desigualmente repartido.
¿no? O sea, esta es la frase que me parece también muy importante, ¿no? Digamos que como que el futuro ya está. Y hoy en día yo creo que nuestro oráculo va a ser este, ¿no? Nuestro oráculo es Google. Inclusive ya en muchas partes dice googleelo, ¿no? O sea, busque diseño de información, googleelo, ¿cierto? Y cuando pasa esto, pues Google no te va a botar una respuesta, te va a botar aproximadamente 15.000, ¿no? Recordemos que Google funciona por lo que llaman el page rank, ¿cierto? Que básicamente es un buscador que según la etiqueta que le coloques, él te va a decir, bueno, los más cercanos a tu etiqueta son estos, y son como 15.000 registros. Entonces viene la pregunta, uy, ¿y ahora a cuál le creo? ¿No? Entonces eso, digamos, es también como un poco el dilema que tenemos, ¿no? La información es más accesible, pero también hasta qué punto es información que tenemos accesible, pues digamos que también es realmente la información más verídica. Y eso nos obliga, en principio a nosotros que estamos como en este tema del diseño de información, pues tener como unos recursos que nos ayuden a mirar, ¿cierto? A saber si eso que estoy leyendo es claramente cierto o falso, ¿cierto? Fake news o qué es esto, ¿no? Ya no tenemos que recurrir a sumos sacerdotes, no hay pitonisa, ni mucho menos hablar en lengua civilina tampoco, ni mucho menos estar con el sacerdote. No, ya tenemos acceso a la información simplemente a partir de nuestro aparato, nuestro dispositivo, digamos, de confianza que es el computador, ¿no? Que pasó a ser una herramienta a ser parte de la familia, ¿no? Ya el computador es parte de la familia, las aplicaciones, ¿no? Yo creo que en este momento en sus espacios de trabajo están con tablet, ¿no? El computador, el celular, mejor dicho, estamos súper tecnificados, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, pues, con audífonos y micrófono, una cosa que uno dice, no, yo nunca pensé esto, pero bueno, ¿no? Sí, ¿no? Para los que van a programar, ¿no? Los que hacen ya diseño digital, pues van a ver que pensar en el algoritmo o hacer, digamos, lo que es la programación es una cosa particular porque es un lenguaje en el que si uno comete un error o le falta un signo de puntuación, pues no se ejecuta, ¿no? O sea, es una cosa tan sencilla como esa, ¿no? O sea, es bien importante, digamos, tener eso como muy presente. Bueno, hablando de otras cosas, ¿no? Y haciendo así como una interrupción, entonces, no sé cuántos de los aquí presentes tuvieron oportunidad de ver alguna vez por Discovery Channel, ¿no? Un documental que se llamaba Sirenas, el cuerpo encontrado, ¿no? Entonces, esto yo lo vi un domingo, eso que estaba uno como desayunando, un momento de tranquilidad, ¿no? Entonces, paso el canal y de pronto viene y me muestran esta imagen y ya me quedé enganchado, ahí más o menos fueron como hora y media viéndolo y empieza como a dar pruebas y todo a justificar unas cosas y dice como así, las sirenas, si existieron, era mi pregunta, ¿cierto? Y aparecen personas como esto, ¿no? El doctor Paul Roberts, ¿cierto? Y él básicamente dice que pertenece a una sociedad investigativa, ¿cierto? En la que trabajó como de un año a otro. Entonces uno dice, ah, bueno, hay un científico que decir que esto es muy real, ¿no? Y el asunto es, ¿no? Que todo iba muy bien hasta que al final empiezan como a, por así decirlo, y perdón la expresión, pelar el cobre y empezar a decir pues que esto como que no es tan real como lo pensamos, ¿no? Esto que están viendo ahí, ¿no? Que es en un canal oficial, o sea, es un canal que circula en la televisión y que es un canal al que uno como que le daba cierta confianza. Cuando muestra esto, pues ya empieza uno como a dudar, ¿no? Digamos de qué me está ofreciendo la televisión realmente, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el mockumentary o falso documental, ¿no? Que ya es algo que es un producto que inclusive ya hace parte de ejercicios de audiovisuales y demás cosas, ¿no? Pero que a veces, pues, si uno no tiene la información suficiente, puede consumirlo, ¿no? Y de cierta forma asumirlo, que es como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, esto me parece interesante mostrarlo, porque de cierta forma, uno, por más conocimiento que tenga, también puede caer, ¿no? En la tentación, eso sí, hay que decirlo, ¿no? Digamos que siempre estamos como sujetos a caer en la tentación de creer en las falsas noticias, ¿no? Y claro, entonces uno pone esto de las sirenas, ¿no? El cuerpo encontrado con la sirenita. Entonces uno dice, bueno, la sirenita pues es un cuento que se basa pues en mitos y leyendas, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo que decía Harari, ¿cierto? Que tenemos una gran capacidad, ¿cierto? De transmitir información sobre aquello que no existe.
¿cierto? Los mitos, la leyenda, los cuentos, ¿no? De cierta forma, pues se basan como en experiencias personales, pero muchas veces el escritor utiliza recursos como las metáforas, ¿no? Los símiles y demás para crear un relato que no pone a uno a reflexionar sobre lo que le pasó a él, ¿cierto? Básicamente. En fin, ahí tenemos entonces la teoría del mono acuático, es decir, una parte de la evolución que no se contó en la historia de Darwin, ¿no? Entonces ya uno dice, pero ¿cómo así? ¿No? O sea, cada vez nos van llenando de cosas, ¿no? Por ejemplo, estos son también lo que es parte, digamos, como esos documentales o de falsos documentales, por ejemplo, que Hillary Clinton adopta un bebé a alguien, y miren ustedes, ¿no? El elemento está construido de tal manera que parece que es algo real. Incluso tiene el cabezote, tiene, digamos, pues como el código de barras, ¿no? Etcétera. Entonces uno dice, ah, no, pues si está publicado es porque eso es real, ¿no? O, por ejemplo, que hay un niño vampiro que ha escapado, ¿cierto? Y hay gente que lo cree. No sé, digamos, cuántos de los aquí presentes han conocido la historia de un periódico que pues ya no está en Bogotá, que se llamaba El Espacio, ¿no? Que El Espacio era un periódico de lo que llamaban prensa amarilla, y este periódico se enfocaba como en ese tipo de cosas, ¿no? Pues a veces poner noticias muy crudas, como también poner noticias que alentaban pues como la imaginación de las personas que lo leían, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Ahora, por ejemplo, no sé cuántos conocerán el portal de Actualidad Panamericana, pero a veces estos ingeniosos periodistas salen con unas perlas que uno dice, ¿en serio? Por ejemplo, egos de Peñalosa y Petro obligan a evacuar el Palacio de Líbano. Y miren que el montaje está tan bien hecho, ¿cierto? Que inclusive parece que se estuviera cayendo, ¿cierto? O sea, como que está caído, o sea, como que se ha derrumbado por los egos de Peñalosa y Petro. Entonces uno dice, caray, miren ustedes cómo las herramientas que tenemos a nuestro alcance nos permiten crear imágenes tan convincentes que al criterio de una persona que no es, digamos, como tan ilustrada en estas ciencias, ¿no? Pues digamos que le parece que puede ser real. Por ejemplo, con esta gente, no sé si lo supieron, pero alguna vez pusieron una noticia y esa noticia fue discutida en la W Radio. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto los medios realmente son gente seria, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Hay un escritor mexicano, es más bien historiador, ¿no? Paco Ignacio Taibo II. Él es como muy afín, ¿no? A todo el tema, digamos, de la izquierda y como la historia de las revoluciones. Y él tiene una frase que me pareció bonita, ¿no? El mito es un derecho. Las sociedades tienen derecho al mito, los ciudadanos tenemos derecho al mito. ¿Cuál es el problema? Es construir un mito que tenga pies, que toque la tierra. Y no mentir, no engañar, no hacer agiografía barata. Agiografía básicamente es como estas biografías de los ¿qué? De los santos, ¿no? Digamos como de, no sé, San Antonio o San Isidro, ¿no? Y la hacen pues la biografía. Entonces eso se llama agiografía, ¿cierto? Y barata es porque de pronto nadie la cree, ¿no? Entonces esto es como importante. Claro, caemos también en alienígenas ancestrales, ¿no? O sea, esto ya como que es algo que es como muy cotidiano, ¿no? Ya conocemos a este señor que era fisiculturista y luego se dedicó a investigar sobre alienígenas, ¿no? Entonces uno dice el impacto que tiene la información en su momento, ¿no? Cambiar el rol, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Pero ahora, pues, él es muy conocido por sus investigaciones, ¿no? Hablando de mitos y verdades, por ejemplo, yo tengo este que a mí me parece crucial comentarlo porque eso también es parte como de la información misma que uno va construyendo en su vida. Por ejemplo, con los caras automáticos yo tengo una parte que es mito y otra parte que es la verdad, ¿no? La cuestión es con cuál decido quedar, con cuál me siento más feliz, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mito? El mito es que cuando yo era niño, ¿cierto? Yo alimenté la idea de que ahí había como un enanito que contaba la plata, que llevaba las finanzas y entregaba el dinero. Inclusive leía la tarjeta, ¿no? Porque obviamente pues uno sabía que mi papá metía la tarjeta en la ranura y sacaba plata, ¿no? Entonces uno dice, ah, no, pues, yo creo que es porque adentro hay un enanito, ¿cierto? Y esto, pues digamos que él hace las cuentas y entrega el dinero, ¿cierto? Inclusive a veces hay cajeros que no sueltan la plata tan rápido, ¿no? Entonces uno dice, ah, como que ese enanito tiene fuerza, ¿sí? Ese es el mito. La verdad es que no, la verdad es que el cajero es una máquina programada que tiene pues una secuencia de uso, ¿cierto? Y es la que te permite pues acceder al dinero. Pero la pregunta real es, ¿con cuál me quiero quedar? ¿Con cuál me siento más feliz para sobrellevar la realidad? Pues yo me puedo quedar con el mito,
¿cierto? Sabiendo de que ya hay una verdad, pero prefiero darle como un cierto encanto a las cosas, ¿no? Entonces es cuando uno sabe, uno puede decir, ¿no? Como que elijo la belleza en vez de la fealdad de las cosas, ¿no? Entonces uno puede elegir, ¿cierto? Sabiendo pues que realmente es una máquina, ¿no? Inclusive hay series donde ponen a los cajeros automáticos como asesinos, bueno, qué sé yo, ¿no? Cosas que pasan ahí, ¿no? En los mitos. Asimismo, pues cuando nos tratan de, de de estabilizar la realidad que tenemos y nos dicen, oiga, ¿será que si llegamos a la luna o realmente esto fue un montaje? Inclusive es una discusión larguísima, ¿cierto? Inclusive se están dando pruebas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que la bandera está moviéndose cuando en la luna no hay aire, ¿no? O sea, es decir, cosas como esa índole que uno dice, toca aquí sopesar ambas partes, ¿no? La NASA por un lado y los conspiracionistas por otro, ¿no? Porque esa es otra. Yo creo que más de uno, ¿cierto? Aquí yo creo que en algún momento como que se cansó, llegó como hasta el tope con esa vaina de la conspiración del G5 y esas cosas, ¿no? Ya ahorita hablamos de eso si nos da el tiempo más adelantico, pero yo creo que son cosas que ustedes dicen, no, ya estoy hasta acá con eso, ya no quiero saber más de eso. O que nos van a implementar un chip, ¿no? O sea, uno dice, caray, esta gente, fíjense ustedes el riesgo, ¿no? De esa información, diga como, no, es que cuando nos vacunen nos van a meter un chip. Entonces uno dice, las nanomáquinas han avanzado tanto que ya pueden introducir chips en nuestro organismo. ¿Cuál de esas, no? Pero ahorita, si nos da el tiempo, como que lo podemos ir despejando. Nuestro mundo está habitado por una enorme población de representaciones mentales, ¿no? Eso lo dice Dan Sperber en un libro que se llama La revolución de las máquinas, ¿no? Y él básicamente hace alusión pues, a que muchas nociones y creencias las hemos instalado es por razón de las imágenes que vemos, ¿no? Digamos, pues, si ustedes se fijan, la simbología judeocristiana, la Virgen siempre está, por ejemplo, la Chiquinquirá siempre está, digamos, pisando una media luna, y hay una serpiente, ¿no? Entonces, esas imágenes, ¿no? Que uno ve tan bellas, tan interesantes, están también instalando una serie de símbolos en nuestra mente que se vuelven parte cotidiana y pues lo hacen o se agarran tan fuertemente que de cierta forma pues ya uno empieza como a establecer ese vínculo y a decir, no, sí, es que las serpientes son malas, la media luna puede hacer referencia al Medio Oriente, en fin, ¿no? Y esas imágenes no solamente son religiosas, también pueden ser, digamos, las señales de tránsito, pueden ser también los iconos que tenemos de las aplicaciones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Esta pintura, por ejemplo, de Miguel Ángel, ¿no? La pintura, digamos, de la creación, ¿cierto? De Adán, el mito de la creación, ahí nos muestra pues a Adán contactando con Dios, ¿sí? Y resulta que en los noventas hubo un cirujano, un médico, que se llamaba Frank Mesberger, y él publicó en esos años, en 1990, un artículo en el que básicamente decía que la pintura de Miguel Ángel lo que estaba revelando era que estaba haciendo una alusión al cerebro, ¿no? Como dando a entender que el don divino proviene de nuestra propia mente. Y esto, pues digamos que a razón de una serie que se llama Westworld, que la emitieron por HBO, ciencia ficción con androides y demás. Y hay una parte donde el creador de los androides le dice, el mensaje es que el don divino, el regalo divino, no viene de un poder superior, sino que viene de nuestra propia mente, ¿no? Entonces, el subliminal que puso acá Miguel Ángel es impresionante, ¿no? O sea, yo creo que de cierta manera, pues muy poco lo habían visto hasta que este médico se puso en el plan y dijo, no, espere, esas formas tienen que ver con la mente, ¿no? Con el cerebro. Entonces, fíjense que ahí en este caso lo que hizo Miguel Ángel fue utilizar una metáfora, ¿cierto? Una metáfora que durante mucho tiempo estuvo oculta y la gente estuvo viendo esa imagen, pero nunca captó esto hasta que este médico revela esta información, ¿cierto? Y ya empezamos a entender o tener ese otro ángulo de visión sobre esa obra de arte que es impresionante, ¿no? O sea, yo creo que después de esto ya las pinturas no van a ser vistas de la misma forma, siempre van a tener mensajes subliminales de fondo, ¿no? Jorge Luis Borges, pues es un gran escritor, digamos, pues como literatura fantástica, de ficción, y de cierta forma, pues sus escritos siempre también hablan un poco, pues, el tema de reflexionar sobre la cotidianidad, ¿no? Entonces hay un cuento que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. En este cuento, pues, básicamente lo que nos dice Borges es que por cada decisión que yo tome, siempre habrán dos caminos, ¿no? El uno y el dos, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo elija, ¿cierto? Se van a abrir opciones y eso pues va a generar pues un poco
lo que conocemos después como un diagrama de flujo, ¿no? Entonces las opciones se vuelven interminables dependiendo de mis elecciones, ¿no? Por ejemplo, si yo no hubiese llegado a tiempo hoy a la clase, ¿no? Tal vez ustedes estuvieran perdidos, etcétera, ¿no? O sea, es decir, uno todo el tiempo tiene que estar tomando decisiones. Nuestra vida se basa en decisiones y muchas veces las hacemos muy bien, tanto así que decimos, oiga, hoy estoy con suerte, o a veces estoy mal, ¿cierto? Y uno dice, no, qué racha tan brava. O también decimos que es la ley de Murphy, ¿no? O sea, todo lo que puede mal ir sale mal, en fin, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo todo el tema, pero ¿qué hace que podamos tomar decisiones? Pues obviamente tener a la mano información coherente y consistente. Eso es como lo factible, ¿no? Bueno, Black Mirror. Black Mirror yo creo que es una serie que nos habla de todas estas fantasías que tienen que ver pues, con el cruce entre la tecnología y nuestros miedos más profundos, ¿no? En esa zona crepuscular mental, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay un capítulo donde hay una sociedad que se rige por likes, ¿no? Entonces, una chica, pues quiere aspirar a un buen estilo de vida mejor que el que tiene. Entonces, el asesor financiero le dice, mira, para llegar a lo que tú quieres necesitamos más o menos unos 600.000 likes por día. Tienes que hacer cosas muy chéveres para que la gente te dé likes, ¿no? Entonces, es un capítulo, ¿cierto? Donde se nos habla un poco de qué pasa cuando yo cuelgo algo en mi red social y si no es del agrado de la gente, pues no les va a gustar, ¿cierto? Pero si te le agrado, pues les va a gustar, ¿no? Inclusive lo va a compartir y demás. Entonces es como una reflexión de las redes sociales y cómo eso impacta, ¿cierto? En nuestra cotidianidad. Y muchas veces, ¿no? Digamos como que una de las opciones o decisiones que yo tomo, ¿cierto? Es que, por ejemplo, simplemente veo el titular de algo y la imagen y digo, uy, eso está como interesante, lo voy a compartir, ¿cierto? Y no miro el resto de información. Puede ser que el resto ya no esté, digamos, como tan, ya no sea tan agradable o ya no sea, digamos, como tan, es decir, como lo que prometía el título, sino que es una cosa totalmente diferente. Y claro, ya quedé como el malo del paseo por compartir eso, ¿sí? Entonces es muy importante siempre mirar el contenido total antes de compartirlo porque uno no sabe, ¿no? A veces caemos en la trampa simplemente porque nuestro cerebro reptiliano como que nos va diciendo ahí, nos va dando las órdenes del asunto, ¿no? Sin duda, por ejemplo, hay algo que es bien importante y es que hoy en día, gracias a todo este desarrollo satelital y de conexión, ¿cierto? Hemos podido establecer ya o poder desarrollar patrones, ¿cierto? De poder mapear los patrones de conducta de muchas personas, ¿no? Inclusive, pues, en estos momentos, pues ya uno puede saber quiénes están usando el WhatsApp, quiénes están usando, digamos, el Instagram, etcétera, ¿cierto? Porque pues ya todo está como interconectado, ¿cierto? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen. Esta imagen ya podría decirse que es diseño de información con un propósito, ¿cierto? Yo creo rastrear un patrón, ¿cierto? ¿Y ese patrón para qué? Para, digamos, seguir un rastro, encontrar o detectar algo en particular. ¿Mm? Ahora, todo esto, ¿cierto? Que estamos construyendo, pues tiene básicamente dos elementos importantes, que es como, primero, la necesidad y la supervivencia. Y en ese sentido, pues digamos que algo muy importante es que nosotros lo primero que empezamos a hacer fue empezar a controlar el tiempo. Entonces lo hicimos inicialmente a partir de calendarios, ¿cierto? Que eran como estos ciclos que se repiten cada cierto periodo, que nos permiten saber pues en qué momento es bueno cultivar, en cuál no, en cuál digamos es probable que haya más beneficios solares y en cuáles no, ¿cierto? Por ejemplo, este es un calendario egipcio, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver que hay como todo un tema del círculo, que inclusive el círculo es un elemento importante en la cultura humana porque es como el cierre, la totalidad, ¿cierto? Y en ese círculo vamos viendo pues como unas etapas, en este caso construidas a partir de elementos lingüísticos y no lingüísticos. En este caso tenemos textos e imágenes, ¿cierto? Esto ya prácticamente es un avance en diseño de información desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y ahí pues ustedes saben que los egipcios eran una cultura altamente simbólica, entonces cada figura representa, digamos, un valor dentro de ese ciclo o ese periodo de tiempo. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, el calendario celta, ¿no? Que digamos el calendario celta básicamente se rige por un calendario lunar, ¿cierto? Que tenía 13 meses, ¿cierto? No 12 como nosotros, sino tenía 13 meses. Y básicamente, pues, esto hace diferenciación pues con el calendario gregoriano, que es el que nos rige, ¿cierto? Y digamos que ahí nos decía, ¿no? Que el año nuevo celta era a partir de 3 días después del solsticio de invierno, conocido como el Día del Dragón o el momento más oscuro del año,
¿cierto? Entonces ahí tenemos como una forma en que los celtas controlan el tiempo. A medida que vamos viendo que la aldea global se va interconectando, pues obviamente tiene que haber siempre uno. Siempre tiene que haber, digamos que un propósito del ser humano siempre siempre ha sido como llegar a un solo elemento. Entonces, un solo lenguaje, una sola voz, un solo tipo de persona, ¿cierto? Entonces, hay una necesidad como de unificarlo todo siempre, ¿cierto? Hablando de cosas, no sé cuántos habrán visto Dark. Si no la han visto, no hay ningún problema. Si la han visto, digamos, bien, pues interesante, ¿cierto? Pero hay algo muy particular, y es que en la serie se habla de un ciclo de 33 años, ¿no? Entonces uno dice, espere, 33 es por la edad de Cristo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno dice, oiga, qué bien instalado tengo todo este relato bíblico, ¿no? Pero no es así. La cuestión es que cada 33 años, ¿no? Ocurre un fenómeno y es que tanto el Sol como la Luna están totalmente alineados, ¿no? O sea, digamos, es una sincronización particular nunca antes vista, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente la explicación es esa, ¿no? Luego de un ciclo de 33 años, el Sol se encuentra en el mismo día y en el mismo minuto de longitud. De esta manera, si una persona está en el sitio de su nacimiento, su revolución solar tendrá la misma orientación del cielo que al nacer. Pero ¿qué es la revolución solar? Es la foto del cielo del día en que cumplimos años. En ese momento, el Sol llega a la misma composición, perdón, a la misma posición en la que se encontraba en la carta natal. Cada 33 años, entonces, hay una vuelta al inicio. Se puede producir grandes transformaciones, movimientos energéticos, finales e inicios. Por eso, las revoluciones solares son el sistema más completo para determinar tanto grandes acontecimientos como pequeños hechos de la vida, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, la explicación de por qué, ¿cierto? En la serie se cuenta siempre, pues, como ese ciclo de 33 años, ¿no? Es más como una cuestión de alineación, pero fíjense ustedes aquí como hay una carga más emocionante a nivel narrativo. Y bueno, pues todo está conectado según esta serie, ¿no? Básicamente, pues, viajar en el tiempo, este tipo de cosas, ¿no? Y pues, al final siempre lo mismo, ¿no? Cada decisión sobre algo es una decisión contra ese algo, ¿no? Entonces es como cuando dice, ah, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Cierto? Cuando le pasa lo malo, dice, ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, porque a veces solemos pensar así, ¿no? A veces somos como muy impulsivos, hacemos las cosas y de pronto como que después reflexionamos. Entonces, para eso, el diseño de información, digamos que interviene de una forma muy rotunda, porque es lo que va a ayudar, ¿cierto? Va a ayudar a que la persona tome una decisión acertada y no tenga después que lamentarse sobre eso. Bueno, ahí tenemos el Bristol, o sea, este es como ya casi que un fanzine, ¿no? O sea, una publicación autogestionada, por así decirlo, pero tiene un costo muy módico de 2.000 pesitos. Y este almanaque, pues digamos que llega a nuestro país es porque le sirve muchísimo a los agricultores, ¿no? Digamos que los agricultores se fijan en el calendario que ofrece porque les permite saber pues en qué momento es bueno cultivar, en qué momento recoger la cosecha, etcétera, ¿no? Entonces son como cosas que a pesar de nuestro avance tecnológico, siguen teniendo como esa plena confianza y como esa seguridad porque esto funciona ya en otro contexto. En nuestro caso, en la ciudad, pues es un contexto que uno dice, uy, pero espere porque aquí hay más variables que de pronto no ha tenido en cuenta. Porque de cierta forma, en la medida en que vamos creciendo y conociendo más, pues se va complejizando el mundo y es cuando uno dice, ay, no, prefiero cuando era todo como antes, cuando era chiquito todo era mejor, ¿cierto? Bueno, es un decir. Ahora, hay gente que prefiere buscar la información de maneras poco ortodoxas, entonces ya se mete pues con rituales no energéticos, se mete con rituales ya como paganos, y eso tiene que ver pues con la tabla Ouija, ¿no? Que es digamos pues este medio, ¿cierto? Como esta interfaz, ¿cierto? Entre el mundo material, el plano material y el plano astral o el plano espiritual, ¿cierto? Y si ejecuto la secuencia correctamente, pues puedo atraer una presencia, pero a veces de pronto, si no lo hago correctamente, pues eso se puede quedar inclusive hasta en mi casa, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tipo de accesos a la información. Digamos que en esta clase no tienen que hacer eso, no se preocupen, no hay que invocar a clase de cosas pues, para acceder a la información. Ya todo está montado en Avata, no se preocupen. En fin, ¿no? Las sesiones de espiritismo, ¿no? Que es, digamos, pues como otra forma también de... Ahora, ¿por qué pongo esto de espiritismo y la tabla Ouija? Porque en estos momentos, no sé si ustedes también lo han sentido, hay como una vuelta, ¿cierto? A volver a tener en cuenta o a tomar en cuenta pues todas estas, digamos, como cuestiones de la energía,
de lo espiritual, etcétera. Porque de alguna manera parece ser, ¿no?, que todo esto que nos está pasando es como si hubiese un botón de reset, ¿no? Como vamos a resetear, vamos a hacer como un reinicio de esto, porque la gente necesita saber, ¿no?, y conocer, o por lo menos tomarse un momento para pensar las cosas y cambiarlas y cambiar sus prácticas, ¿no?, sus formas de llevar la vida, para que esto no se siga yendo para el estanco, ¿cierto? Es como un mensaje que nos dan, pero ¿cuántas personas realmente creen en esto de las energías, en esto, por ejemplo, de las canalizaciones de los espíritus? Son muy pocos, ¿no? Porque digamos a veces como que le dan más peso a sus creencias, unas creencias que vienen como muy arraigadas y logran, no siempre logran dejarlas soltar tan rápido, ¿no? Entonces, por eso hay un texto que se llama, por ejemplo, Cosmos y Psique. No me acuerdo el autor, después se lo nombraré o pondré algún fragmento en la bata, pero Cosmos y Psique básicamente es, ¿no?, la forma de ver de un historiador que empieza a trazar, ¿no?, en ese espacio temporal una serie de eventos y empieza a hacer conexiones también pues con los astros. Por ejemplo, cierta época, cuando ocurrió un evento particular, estaba rigiendo un planeta. Entonces él dice, es inevitable que nos alejemos, ¿cierto?, de todo el tema de la cuestión astral. Por ejemplo, ahorita, no sé si han escuchado términos como Mercurio retrógrado, Júpiter, ¿no?, Marte, no sé qué, ¿no? O sea, uno dice los planetas, pero ¿cómo así? Pues sí, los planetas logran tener una influencia sobre nosotros, los seres humanos, no tanto como en los animales, ¿no? Y esto me parece, digamos, curioso nombrarlo, porque cuando uno dice que hay información, la información es como algo técnico, ¿no? La información es como algo técnico, algo riguroso, construido, pero la información también pueden ser esas otras formas, ¿no?, en que nos llegan los estímulos, ¿no? O sea, hay personas que de pronto reaccionan mejor con estímulos sensoriales más bien auditivos, sonoros, etcétera. Y algunas pues responden más a decir, no, a mí siempre me gusta leer porque con la lectura yo me entero mejor. No, a mí me gusta ver documentales porque aprendo más. No, es que me gusta escuchar porque aprendo más, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, cómo las fuentes de información van a ser como importantes ahí, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, pues bueno, aquí estamos con el tema de el sistema que siempre falla, por supuesto, porque hay una cosa importante, ¿no? Fíjense que cada desarrollo tecnológico tiene su pro y su contra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando aparece el tren, ¿cierto?, también aparece el descarrilamiento. Cuando aparece el avión, pues aparece el accidente, ¿no? Cuando aparece el sistema, también aparece la falla, ¿no? Siempre seguimos pensando como una cultura muy dicotómica, ¿no? Digamos como A y B, bien y mal, 0 y 1, en fin. Pero bueno, recuerden, mis queridos y queridas discípulas, que en este momento yo les ofrezco la verdad, nada más. Entonces ustedes deciden si se toman la pastilla azul o la pastilla roja, ¿sí o no? Entonces ahí está como el preámbulo. Ya después, ahorita al final me dicen si se toman la roja o la azul. En fin, ¿quiénes son aparentemente los dueños de la información en la actualidad? Aparentemente, la televisión, la prensa y la radio. Pero la pregunta real es, en verdad, ¿cuántos de ustedes aún escuchan emisoras, aún ven canales locales, aún ven los periódicos, ¿no? Y digamos, empresas acá en Colombia, no sé cuántos, ¿no? Pero digamos que muy pocos. Yo, por ejemplo, realmente no veo televisión local. Inclusive ya hice un acuerdo, ¿no? Hice una rehabilitación porque ya estaba intoxicado totalmente, ¿no?, digamos, de tantos titulares negativos. Y dije, no, voy a apagar el televisor porque esto no me está ofreciendo nada más que problemas, ¿no? Los periódicos, pues digamos que a veces sus notas no son del todo tan verídicas, a veces son como, lo siento, un poquito amañadas. Y la radio, pues ya sigue unas tendencias que de pronto ya no son como las que uno sentía años atrás, ¿no? Si al caso escucho una emisora que es radiónica, que es la 99.1, y pare de contar, ¿no? El resto, pues ya uno pone su playlist y sale a trabajar, ¿no? Entonces, pongo la pregunta porque de alguna manera uno siempre encontrará, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, gracias a Twitter y otras cosas, pues otras fuentes que de pronto pueden decir mejor las cosas y tal vez como que uno esté más informado y mejor informado, ¿no? En fin, ahí vamos viendo. Bueno, hablando de la información, ¿cierto? Que ya estamos viendo que son como toda esa serie de estímulos, ¿cierto? Que nos van llegando de forma visual, sonora, táctil, olfativa y demás, ¿cierto?
esta información, pues muchas veces como que no sabemos de qué se trata, de qué es, ¿no? Entonces, digamos que hay un, hay un proverbio, básicamente como una norma, y es que la información se basa en tres condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero, se supone que esa persona ignora, ¿cierto? Algo. Entonces digo, bueno, esta persona ignora algo. Yo, ¿cierto? Como sé que lo ignora, pues le va a transmitir un saber, se lo voy a contar, ¿cierto? Y la cuestión es que yo, cuando hago eso, pues hago o supongo que él utilizará ese saber, ¿cierto? No sabemos para qué, ¿cierto? Si para bien o para mal, pero de alguna manera, digamos, la información siempre se nos ha dicho que se asocia, ¿no? Con esta frase de saber es poder, ¿cierto? Pero bueno, saber es poder y poder para qué, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los noticieros me informan, pero ¿cuál es su apuesta, no? Básicamente su apuesta es generarme como miedo, como ansiedad, como incertidumbre, y yo qué hago con toda esa información, ¿no? Si me estás como más bien dañando a mí mismo, ¿cierto? Entonces, a veces como que uno no alcanza a medir, ¿no? Digamos como el impacto que se puede tener. Toda tecnología tiene que haber un entorno humano, eso lo decía Marshall McLuhan, que es el teórico canadiense de los medios, o sea, yo creo que es como el gurú, ¿cierto?, de todo lo que está pasando actualmente a nivel mediático, y él tiene un par de textos, uno que se llama El medio es el mensaje, que es uno de sus máximos aforismos, y otro que es la galaxia Gutenberg, ¿no? Que él habla, por ejemplo, del impacto que tuvo el libro, ¿cierto? Y cómo el libro pues va creando todo este escenario que va a ser la revolución eléctrica y la electrónica, ¿no? A tal punto que hoy en día pensamos que el computador, ¿cierto? Es básicamente la extensión de nuestro cerebro. Básicamente en este momento, si se dan cuenta, cada uno de estos portales es una neurona, ¿cierto? Y los axones son los diferentes cables que están interconectando en este momento. Entonces, él habla del tema de las extensiones, ¿no? Y a veces hay extensiones que uno siente que de cierta forma ya no están, es cuando uno las apaga o las desconecta, ¿no? Digamos que eso es como el éxito de una extensión, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo me quito las gafas y me doy cuenta de, ay, ¿verdad? Tenía gafas, ¿no? O sea, cuando uno se da cuenta de que tiene la extensión puesta, es cuando uno dice, ahí está el éxito, ¿no? El asunto. Y claro, empezamos, por ejemplo, a nivel histórico, muy rápidamente. Vamos mirando, por ejemplo, cómo pasamos, ¿cierto?, de los mitos y las leyendas y las creencias a empezar a darle un norte a la información más técnica. Por ejemplo, en Sumeria, cuando se desarrolla todo lo que es la escritura cuneiforme, ¿cierto? Ellos la desarrollan con un propósito, básicamente ayudar a organizar todo lo que era el almacenamiento, ¿cierto? Y la cantidad de elementos que tenían en sus bodegas. Es decir, los sumerios ya establecen un primer antecedente del Excel. O sea, ellos creaban tablas de información, tablas en las que decían, bueno, cuánto hay de cebada, cuánto hay de trigo, cuánto hay de tal cosa, ¿cierto? Porque de eso dependía su supervivencia, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este caso, la construcción de símbolos y de códigos se va a dar con un propósito netamente técnico, netamente, digamos en este caso ya ahora sí, informativo, ¿cierto? O sea, no hay poesía, no hay retórica, no. Esto es técnico. Básicamente necesitamos saber con qué tenemos y con qué contamos para pasar el invierno, ¿cierto? Nuestras reservas. Entonces ahí tenemos la primera tabla Excel, ¿cierto? Con sus columnas y sus filas. Claro, cuando llega el libro, tiempo después, pues el libro se va a convertir en un dispositivo de acceso al conocimiento o a la información que va a tener mil y un cosas. Nos va a ofrecer cosas que nos van a educar y formar, como también nos van a permitir ampliar nuestra imaginación e incluso llegar a proponer cosas que ningún otro había visto antes. Si no hubiese sido por los libros, yo creo que las grandes revoluciones culturales nos hubieran dado, o científicas. Por ejemplo, Albert Einstein, recordemos que lee muchísimo a Planck, ¿cierto? Lee a Planck y a partir de eso él desarrolla su teoría de la relatividad, ¿cierto? O sea, siempre, digamos que hay como un antecesor, ¿cierto? Del asunto. Y los libros básicamente son eso. Inclusive hay personas que dicen que los libros mienten, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Como uno como lector siempre tiene que establecer un sentido crítico al momento de enfrentarse al autor, ¿no? Puede que le guste mucho, pero a veces no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dice. Ahora, hay gente que también los cree ciegamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí viene pues el debate con la Biblia, el gran libro, por supuesto, inclusive que uno puede ver que como libro de historia es impresionante porque hace como todo un recorrido desde la civilización egipcia
hasta lo que va a ser la formación del Medio Oriente, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces ya hay personas que le dan una interpretación particular y ya lo empiezan a dar otro sentido. Entonces, eso también pasa con la información escrita. Depende mucho de la persona que lo lee y pues cómo lo interpreta, ¿no? Bueno, igual los computadores, vemos una clase muy moderna, como pueden notar por la apariencia de los muchachos, una clase moderna en un colegio, pueden ver los computadores, ¿no? Ahora, esto se metió de la forma más inocente, ¿no? Se metió simplemente como una herramienta, inclusive estaba en el estudio, ahora el computador pues, está en todas partes, inclusive hasta sustituye al televisor de vez en cuando, ¿no? Y eso era porque uno pensaba, yo por lo menos cuando yo era muy pequeño, pensaba que el futuro iba a ser eso. O sea, yo imaginaba un futuro así, ¿no? Digamos, lleno de cables y un montón de cosas. Bueno, sí hay cables, pero no de esa forma. Bueno, bien, entrando ya un poco en materia, ¿no? Cuando uno ve ejemplos, yo creo que con los ejemplos es más fácil entender a qué le apuntamos. Por ejemplo, esto que están viendo acá es una gráfica que encontré hace poco circulando en la red, ¿no? En Facebook. Me pareció chévere porque habla, por ejemplo, de cuál es ese grado de impacto que puede tener una persona enferma, ¿cierto? Según el tipo de virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el MERS, la influenza, el ébola, ¿no? Inclusive el ébola, por ejemplo, acuérdense que sentíamos por las noticias que era como bastante peligroso y que afortunadamente logró ser controlado, pero sí llegó un momento en que teníamos pánico, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el COVID-19, ¿cierto? Con el que de cierta forma ya convivimos actualmente. Ahí, por ejemplo, tenemos otro que es este, ¿no? El measles, ¿no? Que básicamente tiene una tasa de impacto muchísimo más alta. Inclusive, más adelantico, por ejemplo, vamos a ver este que es, no sé cuántos de pronto, pues por curiosidad al comienzo, no sé si lo hacen todavía, se meten al portal de la página del tiempo y hay una casilla que dice cifras del COVID, ¿no? Obviamente hay un momento en que ya uno se angustia, ¿cierto? Entonces uno como que prefiere bien tomar distancia y decir, no, hasta aquí llego con eso porque yo ya me angustié. El cuento es que uno se mete y esto es de un software que se llama Tableau. Tableau lo veremos más adelantico. Claro que sí, vamos a ver un poquito de qué trata el Tableau, que es un programa online que me permite hacer gráficas en tiempo real y pues con datos ya, digamos, totalmente, digamos, como avalados, ¿no? Digamos, con bases de datos que están verificadas, que eso también es algo muy importante. Y estas bases de datos pues van diciendo la cantidad de fallecidos, ¿no? O más bien ascendidos, ¿no? Esas personas que ascienden al plano astral, las personas recuperadas y los que están ya contagiados. Piense una cosa importante, ¿no? Y es que esta información nos está llegando con un retraso aproximado de 15 o 10 días, ¿no? Entonces, la información que tenemos hoy es un resultado de hace 10 días, ¿no? De contagios. Entonces, eso también hace que de cierta forma uno no confíe del todo en las cifras que se van dando, porque si algo nos ha enseñado un poco la situación es que lo más cercano que podemos tener, digamos, como acierto, es que sé que me voy a levantar y sé que voy a ir a desayunar, ¿no? No, y de pronto ir a clase y ya, ¿cierto? Pero ya como que uno planea como, uy, de pronto el fin de semana va a hacer esto, no lo sabemos, ¿no? O sea, es como la angustia que nos da a veces, ¿no? Y estas cifras, si se dan cuenta, vienen pues con elementos como códigos de barras, viene por ejemplo con líneas de tiempo, viene una codificación de colores que nos va indicando unos porcentajes, ¿no? Entonces, es la información que tenemos presente. Hay una fuente más confiable, por ejemplo, es el portal la Universidad de Johns Hopkins, ¿no? Esta universidad que es como la que está como más atenta y como que, digamos, tiene un interés particular sobre el recolectar la mayor cantidad de información, tiene, digamos, pues un portal donde ustedes pueden acceder y ahí pueden ver las cifras a nivel global, ¿cierto? Y esto pues ya nos va a entender, por ejemplo, pues, miren, por ejemplo, esta es una captura del día de ayer, ¿no? En esta captura, pues básicamente ahí ustedes pueden ubicar el lugar en el que se encuentra Colombia por la cantidad de contagios, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo y eso ya como que le permite a uno como cotejar, lo que llaman cotejar, que es comparar, ¿cierto? La información con otros portales, pues para saber realmente pues cuál es el nivel de desfase o el nivel de acierto que tiene cada información. Entonces yo creo que es como también una lección muy recomendable esto, ¿no? Esta, por ejemplo, es una página bien interesante porque es un portal, Radio.Garden, que nos habla de emisoras a nivel global. Aquí ustedes pueden buscar, ¿no? Con este índice, y pueden ver la mira telescópica, ¿no? Como el punto
de confirmación y nos va a indicar, por ejemplo, qué emisoras hay en Europa, en Asia, en Rusia, en Estados Unidos, ¿no? Y empezar a contactar pues estas estaciones reales es una cosa impresionante, ¿no? O sea, uno dice, a pesar de tanta tecnología, pero seguimos confiando en la radio y en los podcasts, ¿no? Esta, por ejemplo, es otra gráfica que me encontré, ¿no? Digamos que es una gráfica que inclusive tiene un detalle que uno dice, bueno, ¿a cuento de qué vamos a poner ahí a este personaje? Inclusive la estética, la curaduría a veces como que no es la mejor, pero bueno, aquí nos dice cuáles han sido las epidemias más letales del mundo, ¿no? Entonces digamos que está en un color verde particular, según la convención, pues fue la peste negra, ¿cierto? Y por eso dice, ah, bueno, ahí está, digamos, el sujeto que era como el que podía salir a la calle pues con esta máscara, con su tapabocas hecho a la medida, su diseño de tapabocas, ¿no? ¿Sí? Recordemos que la peste negra pues surge en principio porque erradican la mayor cantidad de gatos posibles, ¿no? O sea, digamos que estos comités de cacería de brujas, ¿no? Dicen, oiga, los gatos son malos, los gatos son como catalizadores del demonio, los empiezan, ¿no? A dar de baja, y esto hace pues que cuando lleguen los barcos cargados de ratas no haya ese contrapeso, no haya, digamos, como esa primera barrera para defenderse el ataque a las ratas, ¿no? Entonces las ratas entran por como si nada, y lo otro es que también Europa no era tan higiénica como la conocemos hoy en día. Entonces, eso hace que se propague más rápido el virus, ¿no? Digamos que la clave de todo esto hoy en día es la higiene, siempre. Pero en esa época, pues como que no le daban, digamos, como mucha razón a eso. ¿Verdad? Digamos que el aseo era una cuestión más bien como de unos pocos, en ese caso los judíos, ¿no? Los judíos sí se bañaban en exceso, se lavaban las manos, etcétera. Entonces, por eso ellos nunca se contagiaron y la gente del común pensaba que ellos eran gente asociada con el mal porque no les pasaba nada. Bueno, creencias, volvemos a repetir, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver ya lo que es el recurso de una línea de tiempo, que es uno de los elementos que también vamos a ver dentro de diseño de información. Y ustedes pueden ver, ¿no? Que en este marco de organización, ahí podemos ver rápidamente, pues, cuáles han sido como las grandes epidemias en la historia. Sí, porque básicamente el noticiero me mete solamente una, todo el tiempo, pero bueno, espere, hagamos una comparación, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, ya con datos más cotejados, ¿no? Inclusive ya con una persona responsable de los datos, con una fuente precisa, me va diciendo, mire, estas han sido las epidemias más grandes en la historia, ¿no? Y este, por ejemplo, que me lo encontré, ¿no? Este GIF tan particular que me van diciendo, por ejemplo, pues el ranking, ¿no? Digamos, cuáles han sido más letales, ¿no? Entonces, sigue en el top número uno, perdón la expresión, la peste negra, ¿no? Ahí ven la peste negra, ¿cierto? Y en el puesto número 18, pues está el que nos atañe hoy en día, ¿cierto? Pero es decir, el empezar a ampliar un poco la información como que me ayuda a entender más o menos el lienzo, ¿cierto? Y el saber más o menos como qué intenciones tienen o no tienen las fuentes de información. Miren, por ejemplo, esta belleza. Esta belleza que están viendo ahí es uno de los primeros mapas que se hacen. Esos son en Polinesia. La idea es que los navegantes construyen con elementos que tienen a su alrededor, que en este caso son como estos palos. Ellos construyen lo que va a ser la primera carta de navegación. Entonces, esto les ayuda para saber en qué puntos, digamos, están los bancos de peces o en qué punto, digamos, están como los puntos más inestables del mar, ¿cierto? Entonces, esto ya es un mapa, ¿cierto? Entonces, el mapa también es otro recurso de diseño de información porque nos ayuda como a organizar la información en un plano bidimensional. Inclusive, coincido con un amigo que me decía, es que los mapas lo que hacen es domesticar la realidad. ¿Qué significa domesticar? Pues básicamente hacer que un plano tridimensional, ¿cierto? Largo, ancho y alto, esté, ¿cierto? Solamente en dos, aplanado, ¿no? Largo y ancho, ¿cierto? Y en ese largo y ancho, pues básicamente podemos saber, ¿cierto? Hacia dónde nos dirigimos o en dónde queda el punto exacto al que quiero llegar, ¿cierto? Y ahí tenemos pues una carta de navegación que surge básicamente pues por esa necesidad de entender, ¿cierto? Pues cómo funciona el mar. ¿Mm? Esta es otra muy curiosa, por ejemplo, en la historia de la cartografía, estos son tallas de hueso que hacían los esquimales. Resulta que los esquimales, pues, a falta de GPS, cogían un hueso, ¿cierto? Y al hueso le hacían, digamos, unas tallas. Esas tallas son básicamente los accidentes costeros que estaban cerca de su provincia o de su aldea, ¿cierto? Y con esto, él ya podía ir y venir, porque recordemos que en la nieve, pues, todo es muy igual. O sea, uno se puede perder fácilmente. Pero con esto,
ellos sabían hacia dónde ir, ¿cierto? Entonces fíjense que en este caso los mapas siempre se asocian es como con esa necesidad de tener como ese punto seguro para devolverse, ¿no? Más o menos como ese hilo de Ariadna del laberinto que me puede permitir volver a la salida, ¿cierto? Ahí está. Una cosa bien interesante. Y fíjense que pues son como con los elementos que tienen a la mano. Tiempo después, cuando ya aparece la cartografía, empiezan a aparecer pues ya los cartógrafos, ¿cierto? Ellos empiezan a construir mapas, pero muchas veces los mapas también van a tener elementos como este, ¿no? Que es, digamos, una serie de signos, una serie de convenciones, que uno dice, oiga, ¿será que realmente existieron estos bichos o realmente son una convención particular? ¿Mm? Entonces aquí la cuestión es que estos bichos que ustedes ven ahí, están creados, ¿no? Básicamente a manera de convenciones, ¿cierto? Decir cosas que realmente no existen, pero que al estar pues hasta acá, pues ya le dicen a otros que sí existen, ¿no? Y es para decirle a las personas, no salga de su casa, mire, allá afuera hay muchos riesgos, hay muchos peligros en el mar, mejor quédese acá, no hay ningún problema. Esto, obviamente, para, ¿cómo decirlo? Para reducir la competencia en los mares, ¿no? Entonces ahí vemos pues como hay siempre intenciones, ¿no? De lado y lado. Y claro, después empezamos a mapearnos a nosotros mismos, a conocer nuestro interior, a conocer, digamos, de qué estamos hechos, cómo estamos constituidos. Estos son los primeros acercamientos que hace André Vesalio, es el primer anatomista, junto con Da Vinci, ¿cierto? Que empiezan, pues, digamos, a representar y mapear, pues, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros sistemas, ¿no? El circulatorio, el muscular, el sistema óseo, ¿cierto? Y al conocernos, pues ya empezamos a entender mejor cómo curarnos, ¿no? Porque inclusive antiguamente la medicina se basa básicamente en la forma del órgano. Por ejemplo, en la antigua Grecia, donde se fundamenta el tema de la semiótica, ¿cierto? Que inclusive la semiótica empieza pues por la medicina. El semiótico, el intérprete de signos, ¿cierto? Básicamente miraba al paciente y el paciente pues más o menos tenía un dolor en la altura del estómago. Entonces él dice, bueno, como le duele ahí, entonces comas este fruto que tiene forma de estómago y ya usted se cura, ¿cierto? Entonces esa es la forma de medicina, digamos, ancestral griega, por así decirlo. Pero vamos a ver que eso después va a ser muy diferente, porque incluso hay personas que se intoxicaban por ese procedimiento. Entonces, siempre el propósito ha sido irnos conociendo más, ¿no? Ir conociendo no solamente el espacio micro, nuestro cuerpo, sino también el macro, nuestro entorno. Inclusive hemos mapeado el infierno de Dante, hemos mapeado Asgard, la tierra de Thor y Odín. Inclusive, pues hay ya muy pocas personas que realmente compran mapas como estos. O sea, esto ya es como un ritual del pasado, ¿no? Inclusive no sé cuántos todavía utilicen el tema del viaje, ¿cierto? Eh, digamos, el tema de comprar mapas obviamente por coleccionismo también lo hace, ¿no? Pero ya, digamos, como que otras personas eligen maneras más prácticas como el Google Maps, ¿no? Para ubicarse. Inclusive Google Maps también te puede ayudar a trazar una ruta más confiable. O sea, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito de seguir haciendo mapas? El propósito de seguir haciendo de tiempo. Ya lo vamos a ver, ¿no? Igual, la cotidianidad también nos propone retos como el hecho de enfrentarnos, pues ya ahorita esto no es tan cotidiano, pero antiguamente sí, ¿no? Subía Transmilenio, pues ya sabemos que 3 o 4 vendedores se subían en el viaje, ¿cierto? Pues a ofrecer sus productos. Y esta, por ejemplo, pues es bien interesante porque nos muestra, por ejemplo, esto es es el trabajo de un diseñador, más bien un creativo de agencia de publicidad, que tiene pues una página que se llama InstructoArt, ¿no? Esta página la vamos a ver después. Y él lo que hace es coger la cotidianidad y darle una mirada más como desde las instrucciones, ¿no? Desde la gráfica instruccional. Y en este caso, pues vemos esta vista cenita, esta vista subjetiva, perdón, este ángulo subjetivo, que nos muestra, pues, por ejemplo, qué persona le puede poner atención y le va a dar una ayuda a esta persona y quiénes no, quiénes la ignoran educadamente, ¿no? Ahora también podemos saber, digamos, a partir de ciertas excusas, como por ejemplo una película, cómo se desarrollaría un instructivo, ¿no? Por ejemplo, esta película tiene que ver con El Aro, una película de terror que inclusive pues traumatizaba mucho, sobre todo porque, no sé, uno veía esa película y justo uno la estaba viendo a la mitad y sonaba el teléfono. Y uno dice, ah, carajo, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, uno se podía sugestionar fácilmente, caer en lo más profundo del miedo y la angustia, ¿cierto? Y decir, ah, jue madre, nos va a visitar este espectro. Esto está muy inspirado en una empresa que creo que va a llegar pronto a Colombia, si mal no estoy,
que es IKEA, ¿no? IKEA es una multinacional enfocada en muebles para armar y pues tiene instructivos que tiene un personaje muy bonito como es este. Este personaje, digamos, es como su mascota, es como su identidad. Y él básicamente acá nos dice pues que necesitamos y cómo es el procedimiento para que esto ocurra, ¿cierto? Ahora, con las instrucciones vamos a tener también una discusión muy bonita porque a veces las instrucciones lo que hacen es como presentarme la acción ideal, o sea, cómo se haría de forma ideal esto, ¿cierto? Idealmente el procedimiento se hace así, si lo haces así está correcto, si no, mire a ver qué hace, ¿cierto? Ahora, hay instrucciones como esto, por ejemplo, hay un papá primerizo, papá que no tiene idea, porque como todo, ¿no? Digamos, a veces uno dice, no estoy preparado para ser papá, tranquilo, ¿no? En su subconsciente, ¿no? En la parte más profunda viene como esa memoria ancestral que le va diciendo qué tiene que hacer, pero uno siempre es como con, no estoy preparado. Entonces, pues alguien se tomó la tarea de decirle, a ver, ¿cómo debes jugar con el bebé? ¿Cómo debes ir de compras con él? ¿Cómo alzarlo? ¿Cómo jugar con él? Y fíjense que aquí es una cosa súper sencilla, ¿cierto? O sea, cumple a cabalidad el principio de diseño de información. Primero, reduce el esfuerzo cognitivo. Segundo, hace que la comunicación sea efectiva. Y claramente, pues digamos que utiliza elementos que la persona entiende de forma inmediata. Por ejemplo, este elemento en rojo que es prohibido, ¿no? El no, ¿cierto? O sea, así no lo haga. Así sí, así no, ¿cierto? Y utiliza pocos elementos, ¿no? Son pocas unidades de información que hace que esto sea, digamos, algo totalmente asequible, fácil de distribuir y fácil de comprender. Ahí está, digamos, como un buen ejemplo de lo que ocurre. Además que el problema es ese, ¿no? El problema es, bueno, papá primerizo, ¿cómo le indico a él, ¿cierto? ¿Qué haga y qué no haga? Eso se llama instrucciones por contraste. Y lo hablaremos, por supuesto, cuando hablemos de instrucciones. Eh, Sin duda, un componente importante de este estudio tiene que ver pues, con el tema, por ejemplo, de los pictogramas, los símbolos que nos rodean constantemente desde nuestro celular, hasta, por ejemplo, también los sistemas de señales viales, los sistemas que nos indican el recorrido en un lugar específico, ¿cierto? Esto ya nos ayuda o nos da a entender un poco lo que va a ser esa síntesis visual, ¿no? La síntesis visual que es básicamente como coger aquello que vemos, empezarle como a quitar, ¿cierto? Lo que no necesitamos y dejar solamente lo mínimo esencial para que los demás lo reconozcan, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar como síntesis visual. No siempre es tan sencillo, pero de cierta forma, cuando uno ya gana en eso, creo que ya el resto viene por añadidura, ¿no? Y claro, estos sistemas, pues ustedes lo reconocen en cualquier lugar, en cualquier entorno. Inclusive, ahorita con ese tema, digamos, de las cuarentenas, han visto que inclusive hay locales que antes no lo tenían, pero ahora sí tienen, digamos, unas franjas que nos indican la distancia entre uno y otro. Nos indican, por ejemplo, cuánto tengo que esperar, ¿cierto? Inclusive, más o menos, pues, dónde es como el sitio para ingreso y salida. Cosas que antes no teníamos en cuenta, ahora sí lo estamos haciendo, ¿cierto? Y ahí vemos también, pues, el uso del color, de los pictogramas, de las flechas, por ejemplo. En fin, lo macro y lo micro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos creado telescopios y microscopios, ¿no? Telescopios para ver el espacio y nosotros vimos el espacio de una forma muy bonita. No sé cuántos, ¿no? Acá pasaron por el ritual, ¿cierto? De haber hecho el sistema solar en icopor o en plástico, ¿cierto? O sea, es como un ritual, ¿no? Y bien particular. Y ese ritual, pues, digamos que nos ayuda a partir de la destreza psicomotriz, ¿no? Empezar a ver todo el tema de las órbitas de gravedad, ¿cierto? Digamos, pues cuántos planetas hay, ¿cierto? Entonces ya uno sabe, inclusive yo creo que podemos recitar el orden, ¿no? Entonces, digamos, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, que es su satélite natural, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿cierto? Ya uno los puede recitar. Y lo hicimos en Nico, por ahí, por ejemplo, tenemos una evidencia, ¿no? de lo que puedo hacer en el colegio. Asimismo, con el microscopio, por ejemplo, pues también empezamos a ver lo micro que es, ¿no? Todo lo que nos rodea a nivel, digamos, de bacterias y demás. Inclusive, ¿cierto? Por ejemplo, desarrollamos un modelo comprensible como fue este, ¿no? La célula. La célula, yo creo que también fue otro ritual en el que nosotros conocimos, ¿no? Digamos, las virtudes de trabajar muy bien la gelatina. Ahí luego tenemos una célula deliciosamente elaborada que luego pues va a ser consumida al final de la clase, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Bueno, y esto pues nos va llevando también pues como
como siempre, a tener algo muy particular, es que siempre creamos modelos, ¿no? Modelos para poder comprender las cosas. La célula en gelatina, y llama solar en icopor, ¿cierto? Pero también hay gente que los crea a partir de interacciones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama el CAVE, ¿no? Que es el acrónimo de eh, Ambiente Virtual Automático, ¿no? ¿Cierto? Eso es el cave, ¿no? Básicamente, o la cueva. Y básicamente en este entorno, ¿cierto? Digamos, los artistas pueden empezar a crear diferentes formas de entender los estímulos sonoros y, digamos, estímulos sonoros, auditivos y demás, ¿no? Bueno, hablando de cosas, ¿no? Fíjense que hay una cosa que vimos al comienzo, es que primero hay que seleccionar información, luego organizar información. Entonces, hablando de organización, les quiero mostrar un ejemplo muy bonito. Esto es la primera tabla periódica que produjo Dmitri Mendeleev, ¿no? Él fue el que organizó los elementos químicos en grupos muy particulares, pero fíjense que esta tabla está hecha más como para él, ¿no? Inclusive pues para los que estaban como muy allegados a su modelo de percepción. Pero claro, esto no me sirve mucho para las ecuaciones químicas. Entonces desarrollamos otra forma de presentar lo que es esto. La tabla periódica de elementos, donde ustedes ya saben pues por color y por agrupación cuáles son los inertes, los estables, los inestables, etcétera, ¿cierto? Y eso hace pues que también inclusive le demos unas convenciones como saber que, por ejemplo, la sal es NaCl, ¿cierto? O que el agua es H2O. Inclusive, descaradamente, una empresa coge la fórmula química y la vuelve una franquicia, H2O, ¿no? O sea, nunca se nos va a olvidar que siempre son, ¿no? De dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, la creación del agua. Listo, ¿cierto? Ahora, hay una cosa interesante, es que ya como estos modelos son superados, entonces necesitamos otros campos, ¿no? También organizarlos a partir de esos modelos, como por ejemplo este. ¿Qué pasaría si yo tomo en cuenta las tipografías y las organizo como si fuesen una tabla periódica? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta tabla periódica, por ejemplo, es muy recomendable que la tengan, que la peguen en su pared, en su estudio, porque nos indica, por ejemplo, cuáles son seguras para web, cuáles son para imagen corporativa, cuáles son para lectura, cuáles son para los títulos, cuáles son para los estilos gráficos, ¿no? Y cuáles son las mejores para los signos, ¿no? Entonces, ahí pueden notar que curiosamente, tanto la tabla química como la de tipografías coinciden con que el H, o sea, el hidrógeno y la helvética, son el primer elemento natural, o sea, la helvética por encima de todo. Fíjense, el universo está construido por helvética, ¿cierto? La axia de Gotenks que llaman. Este, por ejemplo, que están viendo acá, es lo que se conoce como un diagrama de Venn o diagrama de conjuntos. Y en este diagrama pueden ver que los tonos empiezan a sobrepresentar. Aquí básicamente tenemos pues el tema de la comunicación visual, la información misma, la interfaz de usuario, ¿cierto? El periodismo, tenemos por ejemplo el análisis de datos, ¿no? El conjunto de datos que tengo para trabajar, la idea, el objetivo. Inclusive aquí le falta algo, y es que si queremos hacer un ejercicio apropiado de lo que es el mismo hecho de diseño de información, también tenemos que incorporar el storytelling o el narrar con datos, ¿no? Por ejemplo, estos son diagramas de conjuntos que nos muestran, por ejemplo, cosas muy particulares. Por ejemplo, el elemento en el centro es un elemento como el punto de convergencia, pero la idea es que uno siempre escoge dos, ¿no? Para jugar. Entonces, por ejemplo, escoja dos. Entonces, resucite la muerte, convierte a muchos seguidores como le es posible, la gente del pueblo le teme. ¿Sí? Entonces, si yo escojo el temor, ¿cierto? Y los seguidores, entonces tengo a Drácula. Si combino el miedo con la resurrección, tengo a Frankenstein. Si tengo la resurrección con los seguidores, tengo al zombie, ¿cierto? Entonces uno dice, espera, ¿cómo así que Jesucristo está en las tres? Porque de algún modo, ¿cierto? Jesucristo reúne cualidades de los tres, ¿no? O sea, digamos, resucita de la muerte, tiene muchos seguidores, y claramente, digamos que la gente del pueblo le teme y lo reverencia, ¿no? Entonces, por eso funciona de esa manera este elemento. Esto que también acá, también es lo que conocemos como el database, ¿no? El database es visualizar información estadística, datos numéricos, datos que tienen variables que pueden ser variables nominales, ¿no? Digamos, discretas o no tanto, ¿cierto? Digamos, ya veremos el tema de las variables.
Y en esas variables, ¿no? Digamos que uno pues puede primero categorizar la información, o sea, ordenarla y también pues saber hasta qué punto se puede cuantificar, ¿no? Entonces hay variables, perdón, que son cualitativas, que son las de las cualidades, y variables cuantitativas que tienen que ver con las cifras, con los números, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo. Y esas variables pues nos permiten, digamos, identificar patrones como por ejemplo cuánta gente lee periódicos hoy en día, cuánta gente ve televisión, cuánta gente, digamos, consume o, digamos, mira internet a tal hora, ¿no? Es decir, y finalmente, digamos que dentro de este recorrido que hemos hecho de una forma muy particular, vamos llegando a otros elementos muy importantes dentro del diseño de información, que es la infografía. La infografía yo la considero como la prueba reina de este campo, ¿no? Es decir, la infografía articula todo. Articula desde pictogramas, ¿cierto? Hasta mapas, líneas de tiempo, gráficas, secuencias de uso, gráfica instruccional, inclusive incorpora elementos de ilustración en los que de pronto no necesariamente hay que ser ilustradores, también podemos trabajar a partir del recurso de fotoilustración, fotomontajes, ¿no? Ya veremos cómo resolvemos ese aspecto, pero depende también el rol, ¿no? Que quiero cumplir con la infografía. El rol, por ejemplo, es quiero divulgar información, quiero de pronto que las personas puedan acceder o puedan, digamos, como educarse en cierto aspecto que tal vez no es como tan asequible, ¿cierto? O sea, digamos que la gran mayoría de funciones de la infografía tienen que ver básicamente con difusión y casi que alfabetización, o sea, estamos como educando a las personas. Y la infografía, pues digamos que tiene cosas como, por ejemplo, que me cuente lo que está como detrás, lo que no veo a simple vista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no logro ver pues de qué está compuesto un Jeep realmente, entonces, por ejemplo, ahí vemos que está el Jeep como desarmado por partes, ¿no? Lo que llaman de especie en explosión, que tiene sus vistas, que tiene quién fue su creador, que cómo empezó todo el tema del chasis, ¿no? O por ejemplo, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un felino está en plena persecución de un antílope? Por ejemplo, aquí tenemos a un guepardo corriendo, ¿cierto? Entonces, yo cuando veo la imagen en el canal, solamente veo lo que está por fuera, pero miren que en este caso, la infografía, ¿cierto? En este caso me está mostrando lo que hay por dentro, qué está pasando por dentro, ¿cierto? O sea, lo que no veo a simple vista es también como la parte importante de la infografía. Cosas como estas, por ejemplo, ¿cómo fue la operación para encontrar a San Hussein? ¿Cierto? Digamos, allá en su caleta, allá cuando estaba escondido, ¿cómo lo encontraron? Y lo curioso es que esta infografía que están viendo, los personajes fueron construidos a partir de fotografías, ¿no? Por ejemplo, las posiciones de los personajes están hechas a partir de poses que hicieron los mismos periodistas para que alguien las dibujara de forma digital y luego componer este cuadro, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Lo que puede ocurrir pues cuando tengo el acceso a la información bastante dada. Esta, por ejemplo, me parece brillante. Es una infografía que utiliza no solamente el recurso digital, sino también un recurso análogo. Se utiliza, digamos, como algo de escultura. Y es para comentarnos el tema de cómo funcionan las plumas de los pingüinos, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué? ¿Los pingüinos? ¿Plumas? Sí. Lo que pasa es que no lo vemos a simple vista, pero su sistema de plumaje, fíjense cómo es, ¿no? Son como unas especies de aletas, ¿no? Muy particulares. Y cuando ellos, por ejemplo, se meten al agua, ¿cierto? Este sistema de plumas hace que ganen velocidad. Y ganan velocidad, digamos que ya pueden huir más rápidamente de cualquier león marino. O sea, un mecanismo de supervivencia, básicamente, ¿no? Pero que está contado a partir de eso que uno dice, oiga, yo no sabía eso. ¿Cierto? En este caso, fíjense que la infografía supone, ¿cierto? Que no todo el mundo conoce de qué trata, ¿cierto? Este asunto de las plumas de un pingüino. Por ejemplo, esta es una reconstrucción que hizo National Geographic sobre el primer templo ceremonial, que ya se puede considerar como parte de la religión, que es en Göbekli Tepe, ¿cierto? Que es como un primer yacimiento donde ahorita, digamos, no sé hasta qué punto por los conflictos armados esté ya en ruinas, pero en su momento, pues, nos dio pistas de en qué momento en verdad surge como ese culto y como esa creencia ya, pues, en el monoteísmo, ¿no? Ahí vamos viendo, pues, como este templo ceremonial. Igual que, por ejemplo, cómo fue que levantaron las estatuas de Isla de Pascua, los Rapa Nui. Ahí vemos pues que es todo un procedimiento que requiere trabajo en equipo, ¿no? No es alienígenas, ¿no? Porque es que ahora todo el mundo dice que son alienígenas los que construyeron todo. En fin, ahí vamos viendo, ¿no? Todo este asunto. Ahí vemos, por ejemplo, pues lo que es el fracking, ¿no? Esta práctica que realmente pues no le trae beneficios
a nadie, solo a unos pocos, pero bueno, ¿de qué trata y cómo se produce esto? Y ahí lo están explicando a partir de este modelo, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, ¿no? Ahí se nos pasó el ratico hablando de esto, espero no haber sido muy denso, espero no haber sido de pronto aburrido, ¿no? Espero que se hayan emocionado, espero que en verdad les guste tomarse la pastilla roja para parar el resto de cosas. Eh, y bueno, no sé, digamos en este punto, como que, ¿qué inquietudes hay? ¿Qué inquietudes habría por parte de ustedes, mis queridos y queridas discípulas, en este punto? Preguntitas que tengan, dudas, curiosidades. Bueno, las pueden manifestar por el chat, por si acaso, ¿no? Bueno, No, pues eso, yo no tengo ninguna duda. Como para no dejarte hablar solo, pues no, me encantó, lo disfruté mucho. Y pues, empezar así con todo. muy bien, ¿no? Así va a ser, Manuela. Mira, mira lo que vamos a hacer acá, ¿no? Yo creo que ese estudio de diseño es un acto chamánico. Vamos a incorporar las creencias paganas con las creencias científicas. Vamos a mirar como esos dos polos que nos configuran como personas. Y a partir de eso, pues, de cierta forma, poder desarrollar modelos de comprensión de la información, sin duda. Muy bien. Mm, acá vamos a mirar, ¿no? Pues muy básicamente, creo que lo tengo por acá, sí. Eh, yo creo que una de las preguntas es, bueno, profesor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el flujo de trabajo de esto? Entonces ya les voy a compartir la otra parte que es pues el syllabus que ya está cargado ya está cargadito en, en Avatar, pero lo vamos a mirar muy rápidamente, ¿no? Entonces ya volvemos a compartir pantalla. Como les digo, eso ya está, digamos, ya está cargado, pero es para que veamos un poquito pues hacia dónde va el asunto, ¿no? Entonces, ya pronto van a ver, listo, están viendo mi pantalla, entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo es el orden del asunto, ¿no? Entonces, hoy estamos en lo que es la presentación del curso. El jueves vamos a entrar pues con un tema que me parece bien interesante y lo haremos a partir de el acompañamiento pues de una autora, me parece muy interesante, que se llama Aniela Jaffe. Ella es una discípula de Carl Jung y ella pues nos va a hablar un poquito de lo que es el simbolismo en las artes visuales, y con esa lectura digamos que vamos a tener un poquito más de, digamos, como una comprensión más cercana del impacto de la geometría, ¿cierto? Y de esa carga simbólica con la que se han configurado diferentes elementos a nivel, digamos, social, ¿no? Digamos, desde los rituales hasta la creación de las máscaras, hasta incluso pues lo que pasó con la alquimia, ¿no? Y con esa lectura vamos a hablar entonces de qué son los pictogramas. O sea, nuestro primer tema de trabajo va a ser el de los pictogramas, ¿no? Que es básicamente simplifica la realidad, sintetiza la realidad. Y vamos a hablar entonces de métodos, ¿no? Vamos a hablar entonces de qué es el tipo pictograma, qué es la estilización, qué es la silueta, y cómo esto nos ayuda a simplificar, ¿no? Porque digamos, una de las cosas que siempre me ocurre, ciertos que dicen, ay, pero es que yo no soy bueno para dibujar. No se preocupen, la idea es que lo que vamos a tener como punto de partida siempre serán, digamos, referencias fotográficas, vamos a tener de pronto como unas ayudas bien interesantes que vamos a ver ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero, por otro lado, digamos que vamos a tener un pequeño cambio en nuestra metodología, y es que, de alguna forma, yo creo que cada uno de ustedes, ¿cierto? Tiene como unos intereses, unos temas que realmente como que le apasionan, como que le gustan mucho. Entonces la idea es que vamos a tomar en cuenta esos temas de interés, ¿cierto? Vamos a hacer como un listado muy rápido. Ese listado, si quieren, me lo pueden enviar al correo, ¿cierto? Pueden enviarlo al correo y me dicen, bueno, mis temas son estos, ¿no? Básicamente como temas, como esas excusas que de pronto ustedes tienen y que quieren de pronto desarrollar aquí en el estudio, que me parece muy bien. Y con ese tema de interés, vamos a empezar a crear el primer vínculo, que es la creación de pictogramas para ese tema de interés, como familias de pictogramas y demás. Y luego vamos viendo cómo vamos madurando ese tema de interés y lo vamos convirtiendo ya en un proyecto. ¿Listo? Entonces fíjense que vamos más como, vamos andando suave, ¿cierto? En principio, entonces me gustaría es como que de pronto, bien sea el miércoles, ¿no? El miércoles a más tardar, pues me envíen al correo como respuesta mis temas de interés, ¿cierto? Y con eso pues yo ya me hago como unas ideas, ¿no? Inclusive
en esos temas de interés pueden ponerle, digamos, como una negrilla, un bold, ¿cierto? A esos que de pronto dicen, oiga, este me gusta más que el otro, ¿cierto? Ese como que tiene más peso. Pero hay unos que les gusta bastante. Por ejemplo, como lo decía pues Luis Aguiar, digamos que tuvo un tema durante todo el trayecto del estudio que me pareció chévere, que era el conflicto armado. Y estuvo muy bien, o sea, yo creo que es importante seguir lo que dice William Wallace, ¿no? Sigue tu corazón, sigue no tu mente, sino sigue tu corazón, ¿no? O sea, como esos temas que realmente te apasionan, esos son los que realmente me interesa que desarrollemos, ¿no? Entonces, los envían y el jueves pues ya tomamos decisiones a ver por cuál tema se decantan. Y a partir de eso, entonces ya crearíamos lo que sería un sistema de pictogramas. Ah, bueno, ya pues como pueden notarlo en el calendario, el próximo lunes sería festivo, pero no se preocupen que tendríamos reposición. Eso sí, nos tocaría de pronto el jueves discutirlo mejor, ¿cierto? Digamos, pues, en qué franja horaria les quedaría bien la reposición. Eso ya lo veremos el jueves para entonces yo programarla y que no perdamos, pues, digamos, esos espacios porque la idea es que esa revisión, pues sí requiere como de acompañamiento, ¿no? Como de tutorías, ¿no? Que de pronto me puedan mostrar, me puedan ir enviando avances, ¿no? Digamos que los canales habituales van a ser, ¿no? Pues el avatar donde va a estar todo el material, el correo, pues para cualquier inquietud que tengan. Trabajamos, obviamente, no 24/7, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, de 7 de la mañana a medianoche. Ya, digamos que en ese punto están los umpalumpas trabajando. Ya, pues, de las 12 cerramos, ¿no? Y hasta las 7 de la mañana del otro día, del día siguiente. Sábado y domingo, pues, digamos que atendemos de forma ocasional, pero si hay una cosa importante, lo atendemos, ¿no? No se preocupe. Eh, Luego de esto, vamos a entrar a hablar pues como un tema que es chévere, que se llama el tema de codificación, ¿no? Digamos, el conocer cuáles son las formas visuales preatentivas, cómo la forma, ¿cierto? Tiene, digamos, una responsabilidad muy alta al momento de generar la información, cómo lo asociamos, ¿no? Inicialmente. Y con esta codificación también vamos a hablar un poquito del tema de retórica visual. Vamos a ampliar un poquito qué es el tema de retórica visual, ¿cierto? Que es como entender, ¿no? Cómo ciertas figuras de sustitución me ayudan para poder, digamos, asociar un término con una forma que de pronto no es muy cercana aparentemente, pero sí es muy significativa. Eso lo veremos ahí, ¿no? En la semana 3 vamos a estar hablando de mapas, de cartografía, vamos a hablar de territorios, vamos a hablar, por ejemplo, de no lugares, vamos a hablar de cartografías de lugares que no existen, etcétera. Y la idea, pues, con los mapas es ver, digamos, pues, cuál es su potencial, ¿no? A pesar de que hay tanta tecnología a nuestro alrededor, tanto GPS y tanto Google Maps, a veces hay que desarrollar mapas para de pronto el tema que estoy abordando. O sea, tengo que mapear mi tema. Mi tema está configurado por qué tipos de cosas, ¿no? Digamos lo que se llaman. Obviamente el concepto de mapa es muy amplio. Ya tenemos inclusive mapas temáticos, mapas mentales, mapas sociales, cartografías sonoras, ¿no? Ahí vamos a ver una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Que eso ya pues como que lo enriquece mucho el estudio social. Y hay uno que yo creo que los que vieron Proyecto Diseño uno como que fue un pánico más grande que era el Gigamap. Yo creo que recordarán, yo creo que Manuela recordará los Gigamaps, ¿no? Que es otra categoría de mapa muy particular, ¿cierto? Pero aquí, digamos que nos enfocamos más es como en el tema de cómo el mapa, ¿cierto? De su intención, ¿cierto? Nos sirve como básicamente para poder resolver y proyectar en un espacio bidimensional los elementos que configuran mi temática y a partir de eso pues empezar a generar uniones, ¿no? O por ejemplo un lugar geográfico, un lugar físico, ¿cierto? Con el que yo empiezo a desarrollar mi proyecto de diseño, ¿qué va a pasar en ese lugar físico, ¿no? Que puede ser desde la casa, la calle, hasta el mundo entero, ¿no? Ahí, digamos que en la semana, pues hablaremos de cuál es el perímetro, cuáles son los modelos de cartografías que hay, hablamos de diseño generativo, ¿cierto? Vamos a explicar de pronto algunos proyectos que se hicieron tiempos atrás, etcétera, ¿no? Y la semana 4 vamos a estar más como en un proceso de revisión de procesos, ¿no? De bocetación del sistema de pictogramas de la cartografía. Y de esta forma, allá tendríamos en la semana 5 nuestra primera aproximación a lo que va a ser el primer entregable. El entregable del primer corte va a ser sistema de pictogramas con acompañamiento de sistema o elemento cartográfico. Entonces, pero piense que en este caso, el punto de partida o el elemento que va a ser ahí como transversal durante todo el semestre es ese tema de interés que se va convirtiendo, ¿cierto? Pues en el proyecto de interés en el estudio. Entonces, en este punto, digamos que al final, digamos, de este primer corte, ya tenemos como los puntos para desarrollar lo que va a ser el brief, ¿no? Ya veremos.
En la semana 6 vamos a hablar entonces de línea de tiempo. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es un mapa sinóptico, vamos a hablar de modelos de organización informativa, vamos a hablar de categorías de información, vamos a hablar de cómo se organizan las categorías. Ahí tenemos entonces lo que va a ser desarrollo de línea de tiempo, la creación de categorías, el cruce de información y por supuesto el storytelling. Que básicamente el storytelling es como, oiga, contemos esto, pues ya tenemos los datos, pero a ver, démosle sentido a esto, ¿no? Entonces, para que ocurra el evento tal, debe haber pasado algo. Voy a rastrear qué es, ¿cierto? Y en ese rastreo encuentran una coincidencia, ¿no? Como que acá este personaje patenta este desarrollo y este desarrollo va a ser crucial para lo que va a pasar hoy en día. Por ejemplo, uno empieza a mirar el tema del plástico, ¿cierto? Hoy en día es un problema, pero en su momento se convirtió en una necesidad porque la gente decía, no, es que estas bolsas de papel no duran, etcétera. Entonces a alguien se le ocurrió una idea y patenta todo el desarrollo de la bolsa de plástico, que en ese momento parecía una solución. Era como todo. La solución no contempló el problema a posterior, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo un poco, pues, cómo vamos sincronizando eso. Eh, Listo, vamos siguiendo. Luego vamos a ver, pues, lo que tiene que ver con el diseño de información, lo que es el database, ¿no? La visualización de datos. Y vamos a hablar entonces de cómo ese tema de interés se va convirtiendo pues en un brief, ¿no? Ahí vamos dando como las pautas, ¿no? De qué va a tratar el brief, etcétera. Obviamente tenemos una idea muy clara, pues de los que vieron Proyecto Diseño 1, de cómo construir un brief. Ahí vamos a mirar otras particularidades para el brief de acá. Y la idea es que para el segundo corte, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a tener en cuenta también como el tema de la gráfica instruccional, ¿no? Vamos a hablar de instructivos, ¿cierto? De la que es, digamos, el tema de cómo desarrollar una secuencia de uso para un cierto procedimiento o hablar de un tema a partir de las instrucciones, ya lo veremos ahí. Más línea de tiempo que nos ayuda pues como a organizar de forma lineal los eventos que son parte de mi interés o mi problemática, ¿cierto? Y pues ya digamos que eso entregaríamos en el segundo corte, ¿cierto? Que más o menos estaría ubicado como en la semana 10, ¿no? Aquí digamos que está marcado como 9, que es como algo preventivo, pero siempre es como en la 10, ¿no? Y finalmente, pues digamos que nuestros últimos módulos, a partir de, digamos, después de la semana 10, va a ser pues el tema de infografía. Vamos a mirar pues tipos de infografías, autores y exponentes importantes de la infografía. Y la idea es que lo que vamos a tener al final del estudio es como todo un ecosistema de piezas que básicamente están centradas o están ancladas básicamente pues por lo que va a ser, digamos, el tema de interés inicial. ¿Cierto? Ese tema de interés se va volviendo después, ya todo un proyecto, pero digamos vamos andando, digamos como por pasos para que de pronto vayamos construyéndolo de una forma orgánica. Esa es, digamos, como la intención metodológica en esta ocasión, pues para el estudio de diseño, ¿no? Además, pues que me interesa mucho también pues que tengamos mucho trabajo de músculo, ¿no? Como el tema de hacer pictogramas, hacer mapas, etcétera, ¿cierto? Para que a partir del hacer también empecemos a entender cómo darle forma, porque muchas veces pensar al revés, ¿no? Como en abstracto, como primero idear y después hacer, a veces como que de pronto resulta, ¿cierto? Pero a veces como más chévere pensar con el hacer, ¿no? El hacer también nos lleva como un momento de reflexión. Entonces, esos son como los apartes, ¿no? Ahí también va a estar la bibliografía. Gran parte de los textos van a estar suministrados en Avatar. El texto de Jafé ya lo voy a revisar si está, si no está, pues yo lo subo hoy en la tarde y ya lo tendrán ahí disponible para que lo puedan descargar y leer sin ningún problema, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tener muy pocas lecturas. Yo creo que en promedio vamos a tener como unas 3 lecturas claves. El resto es más trabajo como de hacer, inclusive, pues gracias al acompañamiento, digamos, de la plataforma vamos a tener como algunos espacios más como de tutoriales, les voy a enseñar un par de cosas, de pronto complementar cosas que me parecen importantes. Y pues para que ustedes también como que vayan sintiendo ese acompañamiento. Y digamos que ya según lo que ocurra en cada corte, digamos que previamente les voy indicando cuáles van a ser como los ítems, ¿no? O lo que va a ser la rúbrica, cómo vamos a evaluar el resultado del trabajo, o sea, cómo sabemos si es exitoso o no, si funciona o no, pues vamos a tener unos ítems, ¿cierto? Que yo se los doy de forma previa, para que sepamos, ¿no? Tanto ustedes como yo, ¿cierto? De que la evaluación pues va a tener una justa medida pues a partir de los objetivos que nos hemos trazado. Eso me parece importante como comentarlo.
Bueno, otra cosa importante también es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la hora de ingreso. Entonces, la hora de ingreso, pues por lo general, no sé si de pronto ustedes algunos tendrán clase antes de esta, ¿sí? O si no, pues ustedes me dicen, no, profe, entremos a las 11 los lunes, ¿cierto? O entremos a las 11:15. Ustedes me dirán, ¿cierto? Ahorita ya como que lo conciliamos. Y tenemos el espacio el jueves, ¿no? Que también pues tenemos el ingreso a las 10 de la mañana hasta la 1. O sea, la clase del jueves es de trayecto largo. O sea, que es la clase donde tenemos más como desarrollo más bien procedimental. O sea, los jueves siempre van a ser más como de práctica, como de taller, ¿no? Como de tutorial, ¿no? Mientras que el lunes pues puede ser más tutoría o a veces también pues como lo estamos haciendo hoy, como de socializar algún contenido particular, ¿no? Ahí está. Eh, Ahí también, pues vamos a dar ya la próxima clase, ya les puedo indicar más o menos pues cómo van a hacer lo que tiene que ver con las notas de clase, ¿cierto? ¿Qué notas vamos a sacar? ¿Cómo van a ser los porcentajes para que estemos pues con pleno conocimiento de cómo va a circular esto, ¿no? Bueno, entonces, no sé, de pronto con toda esta cantidad, con este arsenal de datos, ¿no? ¿Cómo, cómo se sienten? ¿No? ¿Ya se elevó la expectativa o cómo estamos? Pues la verdad, yo creo, o sea, ya de por sí, no sé, yo siento, o sea, y creo que eso nos pasa a todos ahorita, que uno tiene Ujú, como una saturación de cosas y ujú, también por lo mismo que ahorita creo que la mayoría hemos tenido tiempo para ir investigando, encontrar otras plataformas donde información, como con todo ujú. lo que estás diciendo, pues me Sí, parece súper útil también porque ya como que es más fácil clasificar las cosas. Porque es que, digamos, en mi caso, ahorita me estoy interesando más, no sé, estoy leyendo más cosas de astronomía. Encontré, correcto. encontré unas plataformas que me explican algunas cosas, otras, o sea, como que uno ya no sabe qué es verdad, qué es mentira. Ujú. No sé, o sea, eso me pareció chévere también ahorita, como en la clase que supiste reunir mucho todo ese tipo de cosas y sí, o sea que todavía igualmente seguimos utilizando muchos recursos gráficos que se usaban en el pasado, eso sí me parece súper interesante también, de por qué se Ujú. siguen usando, por qué otros ya no tanto, y cómo también cambian según la cultura. Entonces, pues, quedé feliz por mi parte. Excelente, excelente. No, así vamos a manejar el estudio. O sea, la verdad, yo soy una persona que me encanta ser muy ecléctico. O sea, yo trato porque yo creo que, como lo dice la serie Dark, todo está conectado, o sea, nada está aislado. Y Uh vamos a -huh. ver cómo los patrones nos van a hacer coincidencias con, oiga, sí, la astronomía influye en el comportamiento humano y el comportamiento humano influye en tal cosa. O sea, esto es impresionante. O sea, yo cada vez me asusto de lo que voy empezando a conocer porque digo, no, no, Dios mío, estoy abriendo la caja de Pandora. En fin, ¿no? Pero bueno, qué chévere que queden contentos y emocionados, ¿no? Listo, pues nos quedan unos minuticos por acá. Nos quedan unos minuticos. Espere que llegue una estudiante. Venga, niña, venga, saluda. Bueno, qué pena con ustedes, ¿no? Es que no quiere pasar al tablero. Bueno, después las van a conocer, son mis asistentes, ya son mis tres gaticas, ellas a veces salen en clase, entonces para que se acostumbren. Hoy no quiso salir, estaba un poquito tímida, pero ya después saldrán para que los conozcan. Joana, ¿quieres comentar algo? No, profe, que me emociona mucho. Yo soy del pensum anterior, entonces digamos que caí acá por casualidad como de la vida, porque yo hice audiovisuales y ya terminé la carrera, entonces me atrasé un poquito en gráfico. Entonces, Uh -huh. ahorita estoy como viendo cosas del nuevo pensum bien antiguo y estoy como en ese trámite. Uh -huh. Eh, pero me gusta mucho como la carga investigativa que tiene, que me parece muy, muy chévere. Y me emociona mucho pues porque casi que cualquier tema es válido para hacer cualquier tema, o sea, todos los temas como que pasamos por encima de cosas que no nos damos cuenta y cuando ahondamos en muchos es muy interesante, todo, como que todo tiene interés, me parece Uh muy... -huh. Sí, total, o sea, es que ahí es donde viene pues todo el quid del asunto, ¿no? La información, que como lo decía al comienzo, pues nos permea y nos interpela, está de muchas maneras. Lo que pasa es que a veces como que el mismo término hace que uno como que restrinja la mirada, sea como muy sesgado el asunto y uno condensa información a solamente estado financiero o el residuo del gas o el residuo de la luz. Pero todo es información, todo, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo pues cómo lo interconectamos y le damos como ese sentido narrativo que tanto nos interesa.
Bueno, pues muy bien, fíjense, ya nos quedan unos minuticos para ir cerrando nuestra sesión de bienvenida, pues nuevamente, en verdad, estoy muy complacido, estoy muy feliz. No se imaginan, pues, digamos, en este momento, pues, no, la felicidad tan impresionante de impartir este espacio. Y la idea es, pues, que nos divirtamos en conjunto, ¿no? Digamos, tanto ustedes como yo, obviamente yo preparando cada sesión con un montón de cosas que me van llegando, digamos, como siempre, durante el transcurso de los días, y ustedes, pues, básicamente también brindando complementos a la información brindada, ¿no? Entonces, pues, ya para despedirnos, nos veremos el día jueves, entonces, muy a las 10, ¿no? Muy a las 10 de la mañana, 10:10:15, entonces vamos a ingresar. Y ahí va, entonces vamos a arrancar entonces con este texto de Daniela Jaffe. Vamos a hablar entonces del tema de estilización, ¿cierto? De pictogramas y por lo pronto, entonces, ahí tenemos este asunto, ¿no? Básicamente tenemos pues este ya primer aterrizaje en el tema de los pictogramas. Por lo pronto, pues un fuerte abrazo a todos y todas, en verdad, muchísimas gracias por su sintonía y nos encontraremos entonces el jueves para seguir ya en este fascinante mundo del diseño de información. Gracias, Boris. Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. muy bien, Un abrazo para ti también, nos vemos después. listo, bueno, fuerte. Chao. Chao a Bueno. todos. Chao.